sí otros casos que aparentemente podría ser el virus latente que da como réplica. Y atención con esto último, que todavía no están identificando otras cepas en Paraguay. Vieron que se habla de la variante sudafricana y de la variante del Reino Unido. Todavía no se identifican. ¿Y qué más dijo? Que se preparan para hacer una secuenciación del virus en las próximas semanas en el laboratorio central del Ministerio de Salud para enviar a los laboratorios de la región, que son donde se están especializando en detectar las otras variantes del virus. Nos vamos, Benru. Será hasta mañana, Mabel. Hasta mañana, Fede. Hasta mañana. Chao, gente querida. Nos vemos mañana. A la Gran 730 fue presentado por Personal, la fibra óptica más rápida. Banco Itaú, hecho para vos. Lactolanda, la salud de cada día. Café Mayo, charlemos. Carga en barcos y rodados. Agua de la costa, la naturaleza te la recomienda. Salud protegida. Mascarillas Ideal MedPro, una marca paraguaya. Fiat en Paraguay es Eurocar. Comecipar Limitada, tu mejor opción en servicios financieros y sociales. Tarjeta Más, sumate, somos más. Avon, calidad que une generaciones. Guaira, pisos sanitarios, pisos porcelanatos, Potobelo y Elizabeth. Coca-Cola Paraguay, juntos para algo mejor. Tu quiniela TET, la quiniela que no falla. Auspician Reintex con sus marcas Leopard, Maruti, Jack y Forlan. Quitadol Rapid, más rápido que los demás. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Shopping del Sol, Asismed S.A. A la Gran 730 te espera mañana con la mayor información y la mejor onda. Aquí por ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... A la audiencia de ABC Cardinal, muy buenos días. ¿Cómo te va, Ariel? Bien, Federico, ¿qué tal? El saludo a todos. Dani, ¿cómo estás? Bien, Federico, un saludo para todos. Estamos con el doctor Julio Totil, médico del plantel del 12 de octubre. Doctor, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, ¿qué tal, Federico? Un saludo para vos y para la audiencia. ¿Hace cuánto el médico del 12, doctor? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 3 años. Bueno, mucho trabajo en todo este tiempo, ¿no? Sí, en estos últimos años se triplicó el trabajo y estamos acá en la lucha. Doctor, a lo sabido, publicado, ¿van apareciendo más casos dentro del plantel de COVID, estamos hablando? Sí, exactamente. Veníamos aislando a la gente que iba presentando síntomas por grupos y, para decir de alguna manera, por parcela íbamos haciendo los hisopados, algunos adelantados por el riesgo, por la exposición que tuvieron. Y hasta acá tenemos 19 casos activos hasta hoy. Hoy se le da de alta a uno de ellos, vamos a quedar con 18. Y es un número importante, una cifra alarmante. Sí. Hasta ahora récord. Sí. Doctor, y de los 18 casos activos, con la baja o el alta médica que tiene el 19, de esos 18, ¿cuántos son jugadores? Tenemos 14 jugadores en total. 14 jugadores. ¿Entre ellos están 2 de los 3 arqueros? Sí, exactamente. ¿Hay caso de reinfección, doctor? Sí, tenemos 2 casos de reinfectados. Claro, porque el año pasado fue un plantel que tuvo bastantes casos. Doctor, para pasar en limpio, son 19 los casos positivos en este momento. Así mismo. 19 de los cuales positivos. 14 son jugadores y entre ellos están los 2 arqueros. Así es. Yo sé que hay un reglamento que se sacó, pero nos decían los compañeros Wilson, Fabio, que la intención es pedir postergar el partido que viene.
Y eso ya se encarga la parte deportiva, el delegado deportivo, el pedido de postergación o no de la fecha, pero mi recomendación sería postergar la fecha porque nosotros tenemos cada 24 o cada 48 horas una persona más con síntomas y que sí va saltando nuevamente positiva. Y después del partido del fin de semana fue mucho más importante el contagio. Doctor, pero en este momento no puede ni practicar el club, ¿no? El plantel. Y ahora nosotros queremos volver a fase 0 con el plantel y ir aislando por grupos para las prácticas, como para tratar de frenar también dentro de nuestro club. Por ejemplo, un caso público ya es que Pedro Sarabia, el entrenador, está porque lo reconoció él mismo, con el tema del COVID. Usted decía 14 jugadores, está el entrenador. ¿Hay gente del staff o hay más gente del cuerpo técnico también? Todo el equipo de logística está con diagnóstico positivo. Doctor, sí. Preguntarte, doctor, ¿cuándo hicieron la última práctica de preparación para el partido de mañana? El sábado, en realidad. Y creo que quedaron 18, si no recuerdo mal. Doctor, todos estos casos ya confirmados, ¿fueron producto de que mostraron síntomas o saltaron algunos asintomáticos también? Justo eso, el número más abultado es del fin de semana, me imagino que, porque la mayoría de ellos pasó asintomático. De igual manera, tuvimos gente que fue desarrollando síntomas el domingo, el lunes, el martes, y que se le fue adelantando el hisopado y que saltaron positivos. Doctor, ¿hubo alguna queja sobre el partido del sábado, que el vestuario guaraní no tenía algunos elementos para la limpieza? Yo creo que no iba por ese lado. Yo creo que la queja que presentaron era por las dimensiones del vestuario. ¿El vestuario de siempre es el de Guaraní, el reducido, el chiquito? Sí, exactamente. Porque en un momento habían puesto detrás del arco. Para Olimpia creo que pusieron detrás del arco. Sí. Ahí donde está la cancha de campaña. Claro. Es más abierto. ¿Ustedes entraron en el vestuario reducido? En el vestuario reducido, exactamente. Doctor, ¿y cuántos jugadores paralelamente en el plantel alternativo venían practicando? No, nosotros no teníamos ni lleno el cupo de 35 jugadores porque el libro de pases sigue abierto. Nosotros estamos esperando todavía la incorporación de más jugadores. El profe Pedro había pedido nombres específicos y estaban en la tratativa de conseguir esos nombres, así que no tenemos el plantel completo de 35 y todavía no tenemos los que van a quedar en el grupo alternativo. ¿Y cuántos componen el plantel, doctor? Actualmente 27, 28. O sea que solamente 10, un poco más de 10 están aptos para jugar. Sí, así mismo. Doctor, para hacer una especie de trazado, para el partido contra Guaraní, ¿ustedes habían llegado a ese encuentro con cuántos positivos? 3. No le escuché, ¿cómo? Para el partido contra Guaraní, ¿con cuántos positivos ustedes habían llegado? Con 3. 3. Y por eso vos insistías de que capaz ese evento también pudo haber sido una especie de disparador para que hoy estemos hablando de 19, que es 18, con el tema de que ya le dieron el alta a uno de ellos. Sí, así mismo. Pero no producto del partido en sí, sino por cuestiones como recién explicabas, el tema de la dimensión del vestuario, o también se percataron, porque esto me parece que trasciende a los clubes, doctor. Uno ve en todos los clubes que hay un relajo realmente preocupante
hasta lo terminan publicando en el tema de las reuniones sociales, visitas, salidas, ese tipo de cosas también ustedes venían monitoreando del plantel. Sí, nosotros siempre veníamos insistiendo en esos temas, no podemos hacer de niñeros de todo lo que conforman el plantel, pero sí andamos detrás de la mayoría, y sí, hay un relajamiento general. La mayoría cree que ya es momento de relajarse porque ya está llegando la vacuna y por X motivo. Entonces yo creo que también ahí en el relajamiento estuvo el problema principal. Doctor, hoy la APF sacó un comunicado Sí. casi dando a entender que los clubes hacen el tema del test rápido, que el único es el PCR, tienen un lapso para confirmar que llega tanto la APF a los clubes, porque uno, por ejemplo, ahora revisa el tuit de la APF y no hay ninguna actualización de esto que vos nos estás contando. El que quiere solamente informarse a través de la APF va a decir, y en el 12 hay 3 casos nada más, y vos nos estás contando la verdad. ¿Cómo viene un poco la mano por ese lado? Nosotros enviamos todos los resultados positivos apenas tenemos. Yo informé porque sí, gente así que no, para decirlo de alguna manera, no estaba segura, no tenía síntomas, pero como estuvo en un contacto estrecho con la persona que salió positiva, se hizo el test rápido por su cuenta, pero de igual manera nosotros informamos después de tener el resultado por PCR. Doctor, y en estas condiciones es muy difícil el 12 jueves, ¿no? Y si exige la APF, vamos a tener que jugar, no va a quedar de otra. Vamos a ver cómo completar el equipo, pero no es cuestión de jugar o no, sino que tiene salvaguardar que continúe el fútbol posterior a la fecha. Doctor, buen día. Bruno Ponte saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Bruno. Bien, doctor, ya está el tema del contagio lamentablemente, pero ¿cómo están los jugadores a nivel general? A nivel Porque la mayoría pasa asintomático. Algunos que desarrollaron síntomas fueron los que son síntomas leves, un poco de rinorrea, un poco de congestión, molestias musculares, cefalea, todos leves hasta ahora. Bueno, eso por lo menos es positivo, porque hay gente a la que le sorprende, doctor, el COVID, allá por el 8º día o el 7º comienza a tener problemas, y ya cuando va a consultar, lamentablemente está en un estado avanzado y comienza a luchar por su vida. ¿Vos sabés eso, doctor? Sí, así mismo. Tuvimos casos dentro del club que se desarrollaron de esa manera. Entonces tenemos los ojos bien abiertos, ya que estamos conviviendo prácticamente con la mayoría del plantel positivo. Entonces, más que nunca atento a cualquier complicación que pueda haber, porque no son solamente los jugadores, dije, todo el departamento de utilería está con positivo, y ahí tenemos personas de edad ya con una enfermedad de base. Entonces en ese sentido, y esas personas son las que más tenemos que hacerle el seguimiento. Doctor, para cerrar la nota y darle la oportunidad a los medios que te están buscando también, ¿quieres repetir por favor los números concretos? Porque es muy fuerte esto que estábamos hablando ya desde ayer al mediodía con el caso de Libertad, que lamentablemente también se confirmaron números muy altos, pero esto supera todo lo impensado, ¿verdad? Son demasiados contagiados. ¿Querés repetir, por favor, doctor, si sos tan amable? Sí, tenemos 19 casos activos. Ahora, en la fecha del día de hoy, cumple su cuarentena uno de ellos y quedamos con 18. Qué bárbaro, 18. De los cuales 14 son jugadores. ¿Y dos son arqueros? Sí. 2 son arqueros. Así.
Bueno, doctor, mucha fuerza y a seguir adelante, muy amable. Un abrazo. El médico del 12 de octubre. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Y hasta acá tenemos 19 casos activos hasta hoy. Hoy se le da de alta a uno de ellos, vamos a quedar con 18. Es un número importante, una cifra alarmante. Sí. Sí. De esos 18, ¿cuántos son jugadores? 14 jugadores en total. Entre ellos están 2 de los 3 arqueros. Sí, exactamente. ¿Hay caso de reinfección, doctor? Sí, tenemos 2 casos de reinfectados. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, acá el otro tema grave. 2 reinfectados, ¿escucharon bien, señores? No, de hecho, hoy en la conferencia Mazzoleni también confirmó el tema de la reinfección. ¿Y las vacunas cuándo van, hermano? Entonces esto es clave. No, acá es la muerte o vivir. La vacuna, Bruno, porque... ¿La vacuna cuándo? Bruno, Porque es un chiste, Dani. Vos sabés que, perdón, disculpame, y yo quiero que escuche bien la gente. Acá no es el tema político, si uno está en contra o a favor del gobierno, o como algunos ayer, hasta imagínate vos que me decían a mí, a Federico, que somos cartistas. Vos te podés imaginar eso. O sea, yo sinceramente hay cosas que ya no dejo de sorprenderme, de todos modos. Pero quiero decir algo para que entienda la gente, porque estos son números, y los números no mienten. Realmente es un chiste lo del gobierno hasta ahora, un chiste de mal gusto. Porque ayer averigüé, me tomé la molestia, Federico, Dani, Ariel, audiencia. Trajeron 4.000 dosis. 2 por persona. En realidad son 2.000 dosis. 2.000 dosis son, no son 4.000. Llegan 4.000, pero es 2 inoculación por persona. ¿Saben cuántos enfermeros, gente que trabaja de blanco? Repito, son números, no lo estoy diciendo yo, no estoy inventando. Como dice Varias Peñas, a veces no me crean a mí, vean los números. ¿Saben cuántos hombres de blanco y mujeres de blanco hay? 31.000, y trajeron 2.000 dosis hasta ahora. Yo realmente no voy a entrar en el tema político, no voy a entrar en esa, pero es preocupante. Doctor Miguel Figueroa, un gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno, un placer saludarte a vos, a toda la audiencia, a tus compañeros, a las órdenes. Perdón, doctor, es que estamos entrando en tema muy delicado. Está plagueando, ¿verdad? ¿Cómo, doctor? Te está plagueando. Sí, estoy, doctor, preocupado porque 12 de octubre te enteraste de lo que pasó. Sí, estoy enterado. Y bueno, doctor, es gravísimo. Yo no sé, el próximo rival de ustedes, y hasta ahora no están llegando las vacunas, doctor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y mira, hasta ahora, para no entrar en el tema político, como bien decís, vamos a tratar de ocuparnos de lo que sí podemos manejar. Es ser responsable cada uno, ¿verdad? Ser responsable dentro de nuestros clubes. Es absoluta responsabilidad nuestra los contagios. Eso cuando se da en forma masiva es por algo. Hay que seguir los cuidados. Nosotros nos pasó también, nosotros tuvimos 6 casos positivos la semana antepasada, y ahora volvemos a tener 1, ¿verdad? Y jugamos. ¿Qué va a hacer? No podemos, la reglamentación ya hace tiempo, no te puede precisar la fecha, pero eso ya no, eso es importante precisar, doctor, porque ayer teníamos una duda cuando hablábamos con Ditorio, el presidente de Libertad. En enero, te diría que el 26 no sé si el 26 hay una reglamentación, en octubre también, en las 12 deja sin efecto eso de que si hay 2 arqueros y si hay más de 7 contagiados se suspenden en las 2. Por eso se aumentó a 35, de 25 jugadores que se podía tener en plantilla se aumentó a 35. Y 10 más en reserva otra vez, o sea 45 jugadores tenés que tener disponibles o a mano para echar mano en caso de que tengas algún contagio o algún otro imprevisto. O sea, 12 de octubre necesariamente tendrá que jugar su partido. Va a tener que jugar, sí. Bueno, Dani. A ver, o sea, eso pasó ya. Nacional tuvo una oportunidad 14, Libertad creo que tuvo 8, nosotros tuvimos 6. Sí. Guaireña tuvo sus 2 arqueros con COVID y echaron mano a un tercer arquero de la reserva y se juega.
Olimpia tuvo 5-6, Libertad tiene tiene por qué haber 5-6. una reglamentación especial para un equipo determinado. Pero, Está todo firmado, doctor, ¿no? yo te quiero preguntar, perdón, Ariel, desde lo científico, doctor, porque ayer también acá hablábamos con los compañeros. ¿Esto es producto de la cantidad de contagios que tenemos o es producto de un descuido de los jugadores o de los planteles en cuanto al protocolo que se venía siguiendo de muy buena manera? Y un poquito de todo lo que estás diciendo, ¿verdad? No puedo precisar, yo no conozco la interna del 12 de octubre, pero es un poquito de todo. Cuando extremas los cuidados, vas a tener, evidentemente, no vas a poder evitar el cero contagio, pero vas a tener mucho menos. Cuando hay un contagio masivo, es porque algo pasa, ¿verdad? Algún cuidado en especial se dejó de exigir o se relajó y por eso ocurren este tipo de contagios. Doctor, que van a ocurrir más tarde o más temprano. O sea, hoy las 12, anteriormente fue a Nacional, anteriormente le fue a Libertad, anteriormente fue a Sol, anteriormente fue a Olimpia. O sea, esto va a ocurrir, o sea, no pasa, no es nada nuevo, solo que nosotros, digamos, ya estamos acostumbrados, sabemos que puede pasar, nos preparamos para eso, buscamos los 10 jugadores del selectivo que entrenan aparte, tratamos de hacer hincapié, aunque cuesta muchísimo, hacer hincapié entre los cuidados, en la responsabilidad, y aún así tenemos contagiados y hay que jugar, para eso se reglamentó, para eso se hacen los hisopados, para eso se hace todo ahora. Doctor, ya que ustedes fueron los primeros de este 2021, no sé si decirle sumario o en la investigación interna, ¿supieron por qué tuvieron esa cantidad? Sí, supimos. ¿Y eso se debió más al tema del relajo, el comportamiento? Sí. ¿Dentro de lo que es el vestuario o afuera? Afuera. Ahí está. Doctor, una cosita, porque estoy confundido. ¿El sistema del hisopado sigue siendo el mismo del año pasado? O sea, la frecuencia... No, la frecuencia sí, pero no el mismo laboratorio. Cada equipo, por eso digo que es responsabilidad de cada equipo, porque antes la APF tenía un solo laboratorio que no quiero hablar mucho de eso porque me involucra, y era solamente ahí todos los estudios y había una coordinación. Ahora, como la APF ya no paga los estudios, cada club paga, cada club elige el laboratorio donde hacerse el hisopado y hay una determinada reglamentación de frecuencia de hacerse ese hisopado y cada uno toma el laboratorio que le convenga, digamos. Doctor, cuando preguntaba, porque debo decir que estoy leyendo una declaración de Sosa Jovellano que dice que Paraguay se adecuó al sistema internacional porque hacer el hisopado de los jugadores semanalmente es muy caro y ahora solo se le hace a los que tienen síntomas y paga el club. ¿Es así? No. Se le hace a todo el plantel. Por eso estaba confundido, porque yo sé que para la intermedia va a ser así. A todo el plantel. ¿Pero esa exigencia para todos los clubes o ya depende de la voluntad del club específico? Es para todos los clubes. Bueno, entonces hay un error de información acá. Se equivocó con la intermedia. Y no, pero sigue diciendo, pero para la primera sigue la rigidez del año pasado. Sí, para todos los clubes. Lo único que no se hace es el retest. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, Sol de América, vamos a poner ejemplo Sol de América, tengo 45 jugadores, le hago a los 45, más al cuerpo técnico, más al utilero, más a todo. Terminan por casi 60 test. Salió uno positivo, salió Miguel Figueredo, digamos, positivo. Entonces, al día siguiente se vuelven a testar todos los jugadores y otra vez los 60. Eso se sacó para evitar sobrecostos, ¿verdad? Entonces, no hay más retest, pero de que se tienen que hacer los 60 toda la semana, en el caso de Sol, se tienen que hacer los 60 toda la semana y aislar al que sale positivo. Doctor, el reglamento está bien claro establecido, todo firmado. Porque acá cuántas veces, el clásico por ejemplo, hubo pacto, acuerdo y sobre el final se desconoce todo. Que los muchachos, y me incluyo, no nos gusta leer mucho cuando es largo, ¿verdad? Hoy en día hasta los mensajes de WhatsApp largos ya no se leen. Pero la reglamentación está clara y se envía a todos los clubes. La APF envía a todos los clubes. Y de repente uno en un club lee a media o lee solamente uno y no transmite al resto.
Pero hoy en la época de la tecnología y en la época del protocolo del COVID, donde no puede estar reuniéndole uno a uno, explicándole como con un dibujo cómo es el tema, se envía eso y se da por sentado que está informado. Doctor, ¿qué pasó después de el choque ante River, el famoso penal cobrado? ¿Pudiste...? Esas cosas. Y lo debo hacer, pero ¿qué vas a hacer? Tributo de esas cosas, No, pero quería tener continuidad de qué pasó, te dijeron algo. Hicimos una nota pidiendo la suspensión de designaciones de Méndez y López a partidos en los que está Sol de América. También hicimos una nota, hizo una nota firmada por Joel Jiménez donde pide el levantamiento de su segunda tarjeta amarilla para que pueda estar en el partido siguiente, y presentamos ya eso, ¿verdad? Pero por lo menos alguien te dio la razón, te dijo, sí, doctor, tenés razón, vamos a tratar de mejorar. Porque a veces por eso te aliviana la calentura. Sí, me dijeron, tenés razón, varios. Bueno, doctor, muchas gracias por atendernos. Gracias, presidente. Por favor, a la orden, abrazo. Miguel Figueredo, presidente de Sol de América. Bueno, el tema del COVID es nuestra... O sea, el campeonato va a tener que seguir independientemente a la cantidad de contagiados que vayan teniendo los planteles. No, sino hasta llegar... A ver, estamos hablando de un 12 que no llega ni siquiera a llenar ese 45. O si no, vamos a acostumbrarnos a los alcoholes. Lo que pasa es que Dani, Federico, Daniel, que es improbable. ¿Por qué? Porque si vos tenés 14 jugadores, si vas a esperar la recuperación de esos 14 jugadores, primero que todo tenés que dejar pasar los 10 días de recuperación. Después el jugador se tiene que poner otra vez físicamente. ¿Viste? Pollo Recalde, por ejemplo, ahora recién va a comenzar a jugar. Y el tiempo que ya perdió. Pero no es solamente eso. Si fuese una cuestión intervestuario o de entrenamiento, ¿quién te asegura que los 14 restantes del 12 no van a dar positivo en estos 10 días? Perdón, compañero. Estamos con el presidente del 12 de octubre. Presidente Edgar Monge, ¿cómo estás? Bruno Ponte saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes para vos y tu equipo de trabajo y tu audiencia. Bueno, digamos que bien, doctor, preocupado por esto que ya pasó con Libertad ayer. Charlábamos con el presidente de Editores cuando adelantábamos la noticia, lamentablemente, de un contagio masivo, pero hoy... yo creo que masivo queda corto con el plantel de 12 de octubre, presidente. Contanos un poco qué está pasando. Y bueno, y siempre a mal tiempo buena cara, ¿verdad? Así es que estamos en tiempo de este tema de este tipo de problemas, no estamos exentos, es una cuestión de tiempo nada más que pueda ocurrir. Evidentemente hubieron algunos desajustes, ¿verdad? Por eso ocurre este tipo de contagios masivos. Y no me refiero solamente a lo que es el 12 de octubre, ¿verdad? Yo te puedo asegurar de que la sociedad toda está así, y los clubes mismos también que estamos relajados, y los jugadores mismos, ¿verdad? Se violan todas esas normas, ¿verdad? Que inicialmente son muy importantes, ¿verdad? Gracias a eso el año pasado pudimos llegar a culminar 2 torneos, ¿verdad? Pero fíjate vos, por ejemplo, que en los últimos tiempos ustedes me van a dar la razón, ¿verdad? En donde los jugadores se abrazan, se cambian la camiseta, y eso, mira, en todos los clubes ocurre eso. Se saludan antes del partido, se abrazan. Aquí va, los clubes mismos también, en cuanto a la infraestructura, da mucho facilidades para que el contagio se haga presente allí, ¿verdad? Presidente, ¿ustedes van a pedir la suspensión o postergación del partido contra Sol? La reprogramación del partido contra Sol de América, sí, vamos a solicitar en la institución que corresponde, ¿verdad? Por una razón obvia, ¿verdad? Si bien es cierto, estaba escuchando, no sé hasta dónde es cierto eso, pero lo voy a verificar, que andan diciendo de que hay un protocolo sanitario que ya no está vigente del año pasado, ¿verdad? Y eso no es cierto. No hay ninguna resolución en el cual eso haya dejado de estar vigente.
en primer lugar. En segundo lugar, si por allí están queriendo decir, ¿verdad?, que se decidió a nivel de presidente, eso es una mentira, ¿verdad? O si no, que me demuestren un documento donde yo he firmado o he acatado eso, ¿verdad? Y mucho menos siendo médico. Pero no entiendo. Escucha un poco lo que nos decía el doctor Figueredo hace instantes. Ahora cortamos con el Figueredo y charlamos con vos, presidente. Escucha. Sí. Ahora, eso se aumentó a 35. De 25 jugadores que se podía tener en plantilla, se aumentó a 35. Y 10 más en reserva otra vez. O sea, 45 jugadores tenés que tener disponibles o a mano, para echar mano en caso de que tengas algún contagio o algún otro imprevisto. O sea, 12 de octubre necesariamente tendrá que jugar su partido. Va a tener que jugar, sí. Presidente. No, y seguramente, ¿verdad? Nosotros vamos a recurrir como tenemos que recurrir, ¿verdad? De lo que diga el señor presidente Figueredo, bueno, está en su derecho de decir eso, ¿verdad? Pero que nos muestre los documentos que corresponda, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Como él está diciendo, ¿verdad? De que se ha aumentado eso de una reunión médica, ellos facilitaron de que sea, en vez de 30, que sean 35, ¿verdad? Pero una resolución, una decisión, se revoca con otra resolución, señor. Y pero que presidente, estar por la persona que corresponda. Él dice que ya no existe ese reglamento, que se sacó el reglamento, que quedó bien claro. Lo habrá sacado él. Entonces. No, perdón, doctor. Te quiero decir también algo. No estamos a favor ni en contra. Yo te digo la verdad. Si vos me preguntás a mí, el criterio de justicia, yo estoy a favor de 12 de octubre en esta postura, porque me parece que no es racional que un club que tenga tanto contagiado no pueda postergar su partido, me parece a mí, pero acá pues tenemos que cumplir lo que dice el reglamento, o como ciudadanos tenemos que cumplir lo que dice la ley, nos guste o no, o estemos en conocimiento o no, porque el desconocimiento no te exime de culpabilidad. Pero te quiero decir, el doctor Brustey, médico de la APF, Federico Daniel, ayer nos dijo que no se suspenden. Dijo lo mismo que Figueredo, sí, que por eso se amplió el plantel. Y Figueredo incluso dijo resolución del 26 de enero. No sé. Y usted dice que no firmó nada y nadie del club firmó nada tampoco. Con tu delegado hay que hablar entonces, presidente. Sí. Y él te va a decir que no es nada, ¿verdad? Oye, ¿hablaste con él? Sí, claro. ¿Entendés? Así es que este tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que hay que actuar con responsabilidad. Si bien tenemos la intención de que el fútbol pueda sobrevivir a este problema sanitario, ¿verdad? Tenemos que actuar como tales, ¿verdad? Y la verdad que se estaba buscando de alguna forma relajar esto en un peor momento, ¿verdad? Por muchas circunstancias, ¿verdad? Que es para discutirlo, ¿verdad? Pero en el peor momento, ¿verdad? Ahora las reglas se van ajustando, se permite más que la gente entre más en la cancha, se habilitan lugares donde los vestuarios son muy pequeños, no hay espacio, se facilita el contacto directo. Todos los días allí en la televisión ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad?, de que acciones que no están permitidas inicialmente, ¿verdad?, el año pasado, ¿verdad?, nadie ha tomado con responsabilidad eso y la gente se relajó. En síntesis, eso es lo que está pasando. La gente, las instituciones y todas, ¿verdad? Y todo el país, por eso estamos así. Doctor, en caso de que la PF diga, no, se tiene que jugar, ¿se van a presentar? Mira, una cosa es, ¿verdad?, actuar como dirigente responsable y asumir las consecuencias, ¿verdad?, de las acciones equivocadas, ¿verdad? Es la única forma de rectificarlo, ¿verdad? Porque si uno dice, está bien lo que estoy haciendo, he tomado decisión sin comunicar a quienes corresponda, y eso no va a llevar a buen puerto, ¿verdad? Seguramente yo voy a ir analizando con el cuerpo técnico y la comisión directiva, ¿verdad?, en su momento a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero de momento sí, nosotros vamos a presentar la nota de solicitud de reprogramación a la institución que corresponda, ¿verdad? Tenemos argumentos suficientes como para que esta situación se pueda dar. Si bien es cierto, la institución competente sí por ahí tendrá la potestad
de tomar una decisión determinada, ¿verdad? Ahora, de que esté acertada o sea justa la que toma esa decisión, entonces vamos a poner eso en tela de juicio. Bueno, en concreto, presidente, ¿ustedes contra Sol van a pedir la suspensión o la postergación? La postergación. ¿Y cuándo quieren, o sea, cuándo volverían a jugar? ¿En qué fecha? O sea, que el siguiente partido, el 12, ¿contra quién juega? Sportivo Luqueño. Pero es el siguiente fin de semana. El otro fin de semana. ¿Y ese partido sí ya lo jugarían, no pedirían postergación? Y mira, eso lo voy a estar analizando con el cuerpo técnico y la de comisión directiva. De momento, la postergación del partido de Sol es lo que nosotros estamos... Van a pedir. Ahora que se está viniendo, sí. Acá me dicen que no alcanzan, Dani, Ariel, ustedes me dicen que no alcanza. ¿Y recuperación? O sea, deberían de pedir postergación de Sol y Luqueño. ¿Hoy qué fecha es? Y hoy el 18. Y el partido de la quinta fecha es el viernes 26. No te dan los 10 días. Sí, no te dan los 10 días, ¿verdad? Pero por eso, vamos a ir paso a paso. No me voy a adelantar a la situación, ¿verdad? Primero es el partido contra Sol y lo vemos. Parece unanimidad, presidente, lo que te iba a preguntar, pero de jugarse, ¿dónde se jugaría ese partido contra Sol? No, y ahora justamente tendría que haberse ya realizado la inspección del campo de juego de nuestro estadio. O sea, ¿le van a habilitar la cancha? No sé, eso se tendría que haber estado inspeccionando, te digo, ¿verdad? Okay. La idea es que sea así. Bueno, Federico, ¿tenés una consulta más al presidente el 12 de octubre? No, quiero saber, ¿hay una reunión en el comité ejecutivo hoy, doctor? Que yo sepa, no, ¿verdad? Acá nos dice nuestro compañero Wilson que sí, ¿eh? Ya, sí. A las 14. No. Tendría que... ¿Está? ¿Cómo? ¿Él está? ¿Usted no está en el consejo? No, yo no estoy. Ajá, bueno, pero igual se va a reunir la plana mayor y para sacarse la duda de la vigencia o no del reglamento. Ahí, por ejemplo, está el presidente de postergación, claro. Ahí tendría que estar pendiente usted. El comité ejecutivo toma las decisiones siempre en conjunto con los presidentes, ¿verdad? Entonces siempre se hace un trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces a eso yo me refería, ¿verdad? Que si hay las documentaciones correspondientes, bueno, entonces es así, ¿verdad? Si no la presentan, y bueno, entonces también asumamos la situación. ¿Por qué crees que se contagiaron así tan masivamente, presidente? ¿Cuál es tu explicación como médico y como hombre que está dentro de la institución, como presidente, conoce el día a día? Obviamente, ¿verdad? Hubo un descuido de relacionamiento entre las personas, ¿verdad? Que estaban en ese momento, ¿verdad? En cierto momento habrá uno de los miembros, ¿verdad? Se trajo el virus y no se toman los cuidados fundamentales, ¿verdad? Como yo te voy a decir, yo no quiero, por ejemplo, estar criticando por otras instituciones, mucho menos, ¿verdad? Por instituciones de mucha trayectoria, ¿verdad? Mi respeto siempre para esas personas y a la institución misma, ¿verdad? Pero en el último partido que jugamos nosotros, realmente es un poco lamentable, ¿verdad? En el vestuario de visitante, ¿verdad? Como estábamos nosotros, bastante complicado, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, siempre somos objeto en el club, ¿verdad? De muchas exigencias que te piden esto, aquello, y tratamos de ponernos a la altura de las exigencias, ¿verdad? No estamos, por supuesto, conformes, siempre hay cosas que mejorar, ¿verdad? Pero de ese punto de vista, el 12 de octubre tiene espacio, es lo que tiene suficiente, ¿verdad? Y siempre estamos siendo objeto de reclamos, de exigencias, que no es que esté mal eso, está bien eso, ¿verdad? Porque es una forma de no relajarse, ¿verdad? Y siempre tener cuidado a las circunstancias, ¿verdad? Pero en el último partido realmente estuvimos en una situación muy complicada, ¿verdad? Yo creo que deberíamos haber vuelto aprendiendo de los errores, ¿verdad? Como el año pasado, ¿verdad? De que los jugadores evitar en lo posible de estar juntos allí. Está, doctor. Veremos qué pasa en el transcurso de la tarde. Muchas gracias. Estamos, señor. Gracias. El presidente del 12 de octubre,
Edgar Monge charlando con nosotros. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La reglamentación ya hace tiempo, no te puedo precisar la fecha, pero en enero, te diría que el 26 no sé si el 26 hay una reglamentación en octubre también, en las 12 deja sin efecto eso de que si hay 2 arqueros y si hay más de 7 contagiados se suspenden en las 2. Por eso se aumentó a 35, de 25 jugadores que se podía tener en plantilla se aumentó a 35 y 10 más en reserva otra vez, o sea 45 jugadores tenés que tener disponibles o a mano para echar mano en caso de que tengas algún contagio o algún otro imprevisto. O sea, 12 de octubre necesariamente tendrá que jugar su partido. Va a tener que jugar, sí. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Atención, olvídate de los billetes y las monedas con tu Más Tarjeta. Compra y recarga tu Más Tarjeta en Supermercados Stock, Super 6, Villa, Postal, iGlobal. Y con tu quinielero amigo de tu quiniela TT, descarga la app de Más Tarjeta Billetaje para conocer los puntos de venta y recarga habilitados. Para más información, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar realmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. UNASUR, cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, quieres que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565, casi Cerro Cora, o al 021-492-811. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés. Solo ingresa a la app de Visión Móvil. Seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Nosotros vamos a recurrir como tenemos que recurrir, ¿verdad? De lo que diga el señor presidente Figueredo, bueno, está en su derecho de decir eso, ¿verdad? Pero que nos muestre los documentos que corresponda, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Como él está diciendo, ¿verdad? De que se ha aumentado eso de una reunión médica, ellos facilitaron de que sea, en vez de 30, que sean 35, ¿verdad? Una resolución, una decisión se revoca con otra resolución, señor. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Este es el famoso mostrarme el papel donde está, ¿verdad? Lo que dice la gente el 12 de octubre. Sí. La gente de Sol dice, no, esto ya no existe, ya no está en la reglamentación. Y Brustay también decía eso ayer. Tenemos que... Cuando le preguntamos al médico del Sol, tenía 5 infectados, iba a jugar con Cerro. Primera fecha. Le preguntamos si llegaba a los 7, podía suspender, dijo que esa reglamentación ya no estaba. Y te hablo de parte interesada, ¿verdad? Claro. Yo lo que sospecho, escuchando a las dos partes, es que... Pero si no está en el reglamento, Dani, perdón que te interrumpa, si no está en el reglamento, lo que no está escrito no es ley. No es reglamento. No, pero fíjate cuál es el argumento de la gente del 12. Sí, que un reglamento tiene que modificar a otro, claro, eso es lo que dice. Pero ellos lo que dicen es, yo no firmé. Yo lo que veo es que se habló en la reunión de presidentes, se acordó esto... Y luego ya fue una decisión unilateral del Consejo. Y bueno, pero si el Consejo resolvió eso, es como que te diga yo mañana la Corte Suprema de Justicia resolvió esto. Y eso es lo que te estoy diciendo. O sea, yo creo que acá tiene todas las de perder 12. Ahora, si vos me preguntás el espíritu, ¿sí? Sinceramente, yo no sé si ustedes quieren opinar, sí, pero el espíritu de la justicia a mí me dice que deberían de postergar el partido. Hay una negligencia del 12, Bruno. Era negligencia cuando que ya... ¿Y por qué vos no le dijiste eso al presidente cuando estábamos charlando? Porque sabemos todo, es cierto. Bueno, porque si vos hay nuevo reglamento en donde te permiten que vos podés ya elevar
a 35, 45 jugadores y 10 paralelamente. Y el doctor del 12 nos decía acá que ni siquiera aún se terminó de conformar el plantel. Ya una negligencia del 12. Ya no es culpa de la APF ni de nadie. O sea, entonces vos estás con que 12 tenga que jugar su partido. Y si está ese reglamento, sí, Bruno, si es que ese reglamento está establecido. Es que, a ver, ¿cómo decidimos ahora entonces la cantidad? Si antes era 7-2, ahora que ponemos 23. O sea, el tema de la cantidad es subjetivo. Por eso le hice la pregunta también al presidente de Sol. Y él dijo, esto no tuvo nada que ver con los casos a nivel nacional. Acá descubrimos que nuestros jugadores se fueron de... entonces, allí, ¿cuál es la culpa del rival de turno en ese sentido? Estamos con el doctor Gerardo Brustein. Doctor, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Un saludo a la audiencia. Doctor, una precisión, si sos tan amable. En la reglamentación del actual campeonato de esta temporada 2021, ¿ya no figura o figura el tema de suspensión o postergación de partidos cuando hay una cantidad determinada de jugadores con COVID? En el clausura del año pasado ya no figuró, Bruno. Ah, en el clausura. Sí. Nosotros cuando modificamos el protocolo entre la apertura y el clausura, que pasamos de 25 a 35 jugadores, se hizo con la intención de evitar las posibles suspensiones de partidos, porque nos quedábamos, no sé si te acordás, con las fechas muy justas para terminamos prácticamente después de Navidad, y también este año estamos muy apretados con el tema de la Copa América. Sin entrar no es la intención entrar en la polémica, pero el presidente del 12 de octubre dice que él no firmó esto y que va a pedir la postergación del partido contra Sol, e inclusive va a analizar lo de Luqueño, porque no llegarían tampoco para el partido contra Luqueño. Escucha un poquitito brevemente, doctor, por favor. Nosotros vamos a recurrir como tenemos que recurrir, ¿verdad? De lo que diga el señor presidente Figueredo, bueno, está en su derecho de decir eso, ¿verdad? Pero que nos muestre los documentos que corresponda, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Como él está diciendo, ¿verdad? De que se ha aumentado eso de una reunión médica, ellos facilitaron de que sea, en vez de 30, que sean 35, ¿verdad? Una resolución, una decisión se revoca con otra resolución, señor. ¿Escuchaste, doctor? Sí. La verdad que sin polemizar, o sea, esto es erróneo, no está... No. Yo no digo que sea erróneo, no. Eso ya es una cuestión de la parte jurídica de la APF, ¿verdad? Pero el motivo por el cual se amplió fue para quitar esa normativa. Bueno, en concreto no existe esa normativa, doctor. En mi opinión no, pero no soy la persona adecuada para dar la certeza sobre eso. Está bien. Federico. No, hay mucha confusión porque recuerda incluso la gente de fútbol que me está escribiendo el Partido Nacional Cerro, pero ese fue en las últimas fechas de la apertura, ya no fue de clausura. Estamos hablando de la fecha número 17 de la apertura, cuando Nacional y Cerro postergaron el partido y lo jugaron una semana después porque Nacional tuvo muchos casos. No, Federico, discúlpame que te aclare. Sí. Ese partido se jugó y creo que se postergó 1 o 2 días. Pero cuando se jugó, era domingo y se jugó un martes. Exactamente, y estaba en vigor la petición de suspender el partido, que Nacional no la utilizó. Ajá, perfecto. Más aclarado. Doctor, ¿consideraron justo y necesario enviar la nota que hoy enviaron los clubes respecto a la notificación de COVID? Porque se estaba haciendo todo muy desprolijo, ¿eh? Y lastimosamente el hecho de que nosotros tuvimos que tomar la decisión de dar a los clubes la autonomía de administrar sus resultados y notificarnos creó un poco de desprolijidad, y nosotros tenemos que dar transparencia, tenemos que dar certeza a la hora de que no haya ningún tipo de duda ni de desconfianza, y por eso hemos tomado la decisión que nosotros habíamos acordado con los médicos del club que iba a ser así. Lastimosamente no se estaba cumpliendo de la manera que se debía hacer. Se estaban tardando en notificar los resultados, y entonces eso puede crear una suspicacia en lo deportivo, y eso no es conveniente nunca mezclar lo médico con lo deportivo. Entonces decidimos
tomar esta decisión de que los laboratorios nos comuniquen inmediatamente, a la par que le comunican al club los casos positivos y también los casos cuando son en test programados, como cuando son casos de pacientes sintomáticos que se realizan test fuera del control periódico. También vamos a un poco a insistir con el tema de la concentración. Recordamos que las concentraciones están habilitadas solamente en instituciones que tengan el protocolo aprobado, ya sea a través de un hotel salud, en los clubes que lo hacen en hotel salud, o en sede propia si esta sede está habilitada por el Ministerio de Salud. Doctor, queda muy claro que los 6 puntos que ustedes recalcan es porque no se venía cumpliendo. Y el cuarto punto ahí cuando ustedes dicen que solamente vale el PCR, ¿esto quiere decir que había clubes que mandaban el tema del test rápido? Sí, los test rápidos se están utilizando y lo hacemos todos los médicos y no es una mala herramienta. Lo que pasa es que los test rápidos se tienen que confirmar con la PCR convencional. Entonces, porque no tienen la misma sensibilidad y especificidad. De modo que un paciente... Caemos en lo mismo. O sea, mi consulta es si había clubes que en vez de hacer el PCR... No. Había clubes que mandaban solamente el test rápido. No. Nos comunicaban de que había pacientes con test rápido positivo y que estaban pendientes de la PCR. Pero siempre todos los clubes realizaron PCR. Los test rápidos son una herramienta más, es válido, pero no puede ser la única herramienta. Y lo otro que mencionabas, ¿hubo y cuáles fueron los clubes que hicieron concentración en lugares que todavía no tenían la aprobación del Ministerio? Estamos esperando cuando sepamos, cuando nos remitan los documentos que hemos pedido, vamos a poder saber si hay algún club que utilizó una sede que no esté habilitada por el Ministerio de Salud. Actualmente, ¿cuáles son los clubes que tienen su predio habilitado para concentrar? Que yo sepa que lo hicieron vía APF, Libertad, Olimpia. Yo creo que Libertad y Olimpia, y no recuerdo algún otro más, porque Sol, por ejemplo, concentra en un hotel salud. Cerro nunca lo habilitó porque nunca lo utilizó. Osvaldo Martínez me dijo ayer que lo van a aprovechar para habilitarlo, por si no necesitaran. Y después lo que se hicieron en concentraciones en hoteles del interior, ya sea el CIE de Ciudad del Este, etcétera, esos están habilitados. Pero no te puedo decir de memoria los otros clubes. Doctor, ante estos hechos nuevos, ¿van a volver a tomar el control estricto en cuanto a la vigilancia respecto a los clubes? Sí, hoy nos dio también un toque de atención la Secretaría Nacional de Deportes y vamos a hacer una ronda de visitas otra vez a los campos de entrenamiento para verificar el estado del cumplimiento del protocolo. Y estos 6 puntos que están en la nota sí o sí tienen que cumplir, ¿no? De enviar a la APF a la par también los resultados. Así mismo, esto es una exigencia que va a hacer la Comisión Médica a los clubes. Doctor, muchas gracias, muy amable, muy gentil. Dale, Bruno, un abrazo. Un abrazo. El doctor Gerardo Brustey, médico de la APF. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Yo entiendo la posición del doctor porque él es médico y no es jurista o no es abogado, no hace parte a al ente de que regula el tema. Pero en la primera parte, cuando le pregunté, él nos dijo ya que en el torneo clausura del año pasado, justamente en el protocolo, se había sacado esa situación de que se posterguen los partidos por cantidad de jugadores infectados. ¿Ya no figura el tema de suspensión o postergación de partidos cuando hay una cantidad determinada de jugadores con COVID? En el clausura del año pasado ya no figuró, Bruno. En el clausura. Nosotros cuando modificamos el protocolo entre la apertura y el clausura, que pasamos de 25 a 35 jugadores, se hizo con la intención de evitar las posibles suspensiones de partidos, porque nos quedaban
cerramos, no sé si te acordás, con las fechas muy justas para terminamos prácticamente después de Navidad, y también este año estamos muy apretados con el tema de la Copa América, ¿verdad? Yo no digo que sea erróneo o no, eso ya es una cuestión de la parte jurídica de la PF, ¿verdad? Pero el motivo por el cual se amplió fue para quitar esa normativa. En concreto no existe esa normativa, doctor. En mi opinión no, pero no soy la persona adecuada para dar la certeza sobre eso. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En Bristol, aprovecha la semana de televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta. Televisor LED Smart Samsung 43 pulgadas Full HD, precio normal 18 cuotas de 350.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 209.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando online. Además, www.bristol.com.py. En vivo, vamos hasta BCTV urgente. Su comisario intentó rescatar a narco. Narcóticos de la Policía Nacional. Bueno, de paso le pasaste el lente que se le había caído, Claudio, en un gesto de caballerosidad de tu parte. En estos momentos está llevándose la policía a su propio colega, un subcomisario. Subió a una patrulla, están cerrando. ¿Esto en qué zona? ¿Ayala puede ser? San Lorenzo. San Lorenzo, en San Lorenzo. Su comisario intentó rescatar a narco. Pues estamos todos locos, Paraguay. El subcomisario... No, yo ya no entiendo. Explíquenme, por favor. ¿Qué pasó en medio de un barrote de 10 centímetros? O sea, pero el policía le quiso rescatar al bandido. Bruno, en esta figura lo pintoresco es que sea un subcomisario. Yo creo que después el resto, dentro de todo... Yo creo que estaban ahí en una bodega. Ampliaremos. ABC Cardinal 7:30 AM. Te informamos siempre. En Bristol, aprovecha la semana de televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta. Televisor LED Smart Win 32 HD, precio normal 18 cuotas de 154.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad en las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972 413-100. Visítalos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. IDESA, máximo respaldo a su inversión. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía. Por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo. ¿Qué es lo que más te interesa? Duracell dura más, mucho más. Por el mes de los enamorados, tu Taiga viene con regalos. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Perdón, pero en una bodega estaban... Explícame un poco esto. No. Federico, no quiere en una bodega. En base a la imagen, claro. Que estaban haciendo. Pero su comisario que le quiso rescatar supuestamente al narcotraficante estaba en una bodega, no entiendo. No, yo le dije, mira, hay mucha gente ahí en una bodega. Ahí, bueno, ¿qué lugar? Pero vos suponés que estuvo en la bodega, de ahí le quiso rescatar, Pico, no entiendo. No sé quién era el compañero que estaba con cámara, pero supongo que el criterio periodístico era, mira un poco de dónde lo quisieron, pero igual, todo es muy preliminar. Pero ya estaban luego tomando cervecita, algo, no sé, te pregunto, pero es que vos tirás la piedra de esconder la mano. Un tuit de Guillermo Maneji. A ver, por favor. Dice, un subcomisario al intentar rescatar a un narco de una bodega. El subcomisario es Juan Medina, de la Primera Metropolitana. No, pero yo... De una bodega, el subcomisario le quiso rescatar al narcotraficante.
Es lo que dice acá. ¿Y quién es el narcotraficante? ¿Qué sabrosa la cerveza? Nomás ya falta que pongamos acá. Ya, este país se declaró socorro, hermano. Pero, y en nuestro campo, en el tema del fútbol, yo creo que hace rato ya se declaró también. Los clubes tienen que, y la APF controlar, Mira, Bruno, apretar los torniquetes otra vez y que los clubes son responsables de sus jugadores. El doctor de... Esperan, Pocho. Repetirlo de Guillermo porque él está muy bien informado. Bueno, a ver el tuit. Cae un subcomisario al intentar rescatar a un narco de una bodega. El subcomisario es Juan Medina de la Primera Metropolitana. ¿Y quién es el narcotraficante? No dice, solamente esa es la escueta información. Pero ¿podría ser Roque Puiguazú o no? No, él no es narco. ¿Eh? Él no es narco. ¿Y acá dice ABCTV su... ¿Qué es Roque? Roque Yamil asalta... lidera banda de asalta caudales. Asaltos grandes. En San Martín, por ejemplo. Grupo Comando. Sí. Sí. ABCTV. Retiran al subcomisario Juan Medina, quien habría intentado rescatar a Yamil Cubilla Cardoso, presunto narcotraficante. A la pucha. Roque Puiguazú está pidiendo garantía, dice, para entregarse. Dice que si los senadores y diputados están libres, él también puede pedir garantía, dice. Y bueno, llegamos a eso, hermano, claro. Y él, bien, Roque Puiguazú dice que si los diputados y senadores están libres bajo garantía, él también puede pedir. La policía te está extorsionando. Viven de lo que tú estás. Traiga, por favor, le saludamos a Johnny. Por el mes de los enamorados, tu Taiga viene con regalos. Por la compra de una moto Taiga en cualquiera de sus modelos, te obsequiamos 2 chalecos y 2 cascos para vos y tu pareja. Porque da 2 siempre es mejor. Acércate a Inverfil en todo el país o llamar al 021-288-3000. También los encontrás en www.inverfin.com.py. Pasa por Inverfin y enamórate de una Taiga. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo será del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene en 2 presentaciones, menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Seguinos en redes sociales. Arcoiris, con sabor y confianza. Tienda multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con tienda multimarcas, pisas fuerte. La policía no le encuentra, pero Roque Puiguazú está hablando en una radio, Bruno, dice alguien. Espectacular. Esto ya sigue hablando él. Esperamos un ratito. El caso de Dalia. Que hasta abogado y todo tenía y todavía sigue casi en la categoría de mito. Mitos y leyendas. Roque Puiguazú, Dalia. Verá. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, un saludo para todos. Johnny, hay mucha información en Olimpia. Espérame un ratito, Johnny. A ver. Ya no está hablando. Estaba hablando Ñandutí, nuestro medio colega Roque. ¿En serio? Puiguazú. ¿Puedes pedirle la nota brevemente nomás los compañeros de... Llamarle un poco a Aníbal Espíndola, nuestro colega. Insólito esto, muchachos. Lo que pasa es que estamos con el espacio deportivo. Pero esto ya pasa en los límites. ¿En qué país estamos, Federico, Daniel? No, estamos. O sea, el señor Roque Puiguazú, ¿cómo le iba a llamar? Fue capturado la semana pasada. ¿Puedo adelantar unas cosas? Martes a la madrugada se escapó por un lugar increíble. ¿Verdad? Así fue. ¿Puedo adelantar algunas palabras de Roque? Pero dejarla porque termine, Federico. Estamos haciendo un relato de... Bueno, por eso. Terminar por mi cronología para que la gente... El tipo está muy... Pero ya está, adelante. No, Federico, completamente. Se escapó desde un lugar increíble, un lugar chiquito, supuestamente cortó los barrotes que nadie creyó, entonces ahora habla 48 horas después. Mira lo que dice. Roque Jacinto González, alias Puiguazú. Yo salí por el techo.
caminé unas cuadras. Ahí está, ¿viste? Ya. Ahí. Y luego me subí Primera a un mentira, taxi. disculpame, porque la policía mostraba el obarrote cortado abajo, entonces salió por el techo, ¿verdad? Yo salí por el techo, caminé unas cuadras y luego me subí a un taxi. Pero, perdón. Sí. Él sale por los barrotes, pero después sube al techo, sí. En los tejados. Le vi al comisario que estaba ahí con el compañero, sí. Sigue. Si hay procesos que me vinculan, voy a pagar, pero no hay ninguno. Después dice, nada que ver, yo no soy un asaltante. Eso dice la policía. Nunca usé un arma. Más de Roque Puiguazú. Yo me voy a presentar, no hay ningún problema. Voy a asumir mi responsabilidad en el hecho. Si es que hay, ya sufrí demasiado. No hay motivos para esconderme. Los de mi grupo ya murieron hace tiempo. Hace 5 meses murió el abuelo, dice Roque. Pero ¿y mi grupo qué es? Y su grupo delictivo, banda criminal. Y él dice que no delinquió nunca, que no agarró un arma. Y no tiene, él mismo se contradice. Con todo el respeto, don Roque. Hay filmaciones donde se lo ve golpeando con una culata a un anciano y todas las últimas. Bueno, eso. El último posteo, Federico, sobre su anterior condena dijo: mi pasado ya es mi pasado, estoy arrepentido de lo que hice. Cuando pasé por la cárcel pensé en varias cosas y ahora ya tengo familia y quiero estar tranquilo. Pide garantías, entonces. Bueno, Johnny. Señor. ¿Algún comentario, algo digo? No sé, justo, yo no sé por qué siempre, cada vez que pasa algo, Johnny está en línea. Ahora lo de Roque Puiguazú. No sé. La conversación, Marito. Putin. Federico. Pero pareciera ser que te llamamos adrede, ¿no es así? No es así. Dice que Roque Puiguazú, su marcante no va acorde al... Él tiene pies muy chicos, los pies muy chicos, pero tiene 6 dedos, dice. Exactamente. Por eso le llaman Roque Puiguazú. Johnny. Señor. Y vamos a la noticia del Olimpia, Johnny. Porque... Muchas noticias. Sí, hay muchas noticias. Buena noticia a media en Olimpia. ¿Cómo eso es? Para el hincha. A falta de producción goleadora, está recuperando fichas importantes el técnico Gorosito ya para el 11 titular. Ayer decíamos, están liberados para empezar a trabajar en la parte física, un poco de fútbol. Sin embargo, esta mañana, la movilización, Gorosito ya utilizó al Pollo Recalde y a Néstor Camacho. Son candidatos para arrancar el próximo sábado 20:45 ante Guaraní en el Rogelio Silvino Olivieres, el clásico añejo, ante el equipo de Costa. Perfecto. Bueno, ¿y cómo está el tema de... ¿Es un caso superado o todavía hay gente recuperándose de COVID en Olimpia? Por ahora, Olimpia está libre de positivos. Todos negativos. ¿Escucharon al equipo de Olimpia, Federico, Dani Ariel? Sí. Porque no es una parada fácil. Además, la general vamos a hacer duples. Sí. Partidazo el sábado a las 20:45, Guaraní versus Olimpia. Dios mediante, voy a volver al relato. Bien. Federico, Dani Ariel, muchas gracias al compañero Ariel, de excelente gestión, de muy buen trabajo profesional como siempre. Le agradezco de corazón, Ariel, el trabajo con los compañeros, con Dani y Federico. Y el sábado, Dios mediante, ya voy a estar retomando mis labores correspondientes en el relato también. Ojalá que salga todo bien. Bueno, el tema es Otálvaro por Alan Benítez, Salcedo, que se está esperando el pase. Alcaraz sigue, Tigarrilla sigue, entra Silva por López, hasta ahora Brian Ojeda por Rojas, se mantiene Sosa a la izquierda y dupla nueva en ataque con Recalde y Camacho. ¿Es así, Johnny? Así mismo es, Federico, la presencia en el mediocampo de Ojeda. Yo tengo una pequeña duda si va a arrancar Ojeda en ese partido contra Guaraní. Lo más probable es que recurra otra vez a Rojas y mantener allí con Ortiz. Después, Alejandro Silva ya está totalmente recuperado, futbolísticamente él ya está a nivel de sus compañeros. Sosa va a jugar por el sector izquierdo, y si no llega el pase de Saúl, si no es habilitado por, en este caso, por la FIFA, porque Olimpia reclamó a FIFA, pidió la habilitación, si no llega, entonces Cáceres con Alcaraz, la dupla central, por derecho Otálvaro y por el sector izquierdo Marcelo El Chela Cigarrillo.
Bueno, pero ¿qué novela la de Saúl Salcedo? ¿Por qué Huracán no libera? ¿Qué es lo que está pasando? Y es la pregunta para la gente de Huracán. En este caso sería para la gente de la AFA. Ayer Miguel Cáceres decía, hay una gran deuda de la entidad que mera con la Asociación del Fútbol Argentino. El doctor José Montero no nos puede atender, muchachos. Porque, pero ¿y Olimpia qué culpa tiene de la deuda de Huracán? O ellos no están, no entiendo esa parte. Ellos no pueden hacer, no, están tipo como que embargados, no sé, no entiendo. O hay una inhibición del club, yo creo que ese es el argumento por el cual se recurre a la FIFA. Con la gente de Huracán hay que hablar también, porque Olimpia está esperando, ya si ya pagó Olimpia. Ya pagó. Huracán te puede dar todos los argumentos, las excusas que quiera, pero vos recurres a la FIFA cuando vos sabes que vos tenés razón. O sea, claro. Olimpia en el reclamo va a poner, mira, pagamos este monto. Porque si vos no pagás, tampoco podría recurrir. No, pero no creo que Olimpia publicite que pagó y no, o sea, no va a estar en esa informalidad. Yo le creo a la dirigencia de Olimpia en cuanto a que pagó ya lo de Salcedo y esperan el pase. Inclusive, acá Federico decía el tema de los bonos. O sea, que es de una fuente muy importante, muy cercana. Sí. O sea, es como que... A la transferencia. El tema que Olimpia pagó con bonos a pedido de Huracán. Ahora hay que ver... Porque de Huracán tampoco, antes no atendían todos los días. Hablamos con 3 dirigentes diferentes, ¿te acuerdas? Sí. Pero ahí hay una oposición, hay oficialismo, hablamos con hay un tercer bando. Hablamos con los oficiales, con los ¿eh? opositores, con la coalición, hablamos con todo y todo te hacían... Y ahora nadie atiende, por algo. No, y porque ya, y no, ya y claro, fue la plata, ¿no? Pero a Wilson, por ejemplo, le envían a través de mensajes, pero antes hablábamos con y lo otro, fíjate la ramificación del caso 12 de octubre. ¿Qué es lo que dice el 12? 12 dice el vestuario de Guaraní. Y en teoría ese vestuario va a Olimpia, salvo que otra vez habiliten ese tema de traer la cancha. Quitarle campaña. Van a decir, espera, si de 3 pasaron a 14, los de Guaraní, ayer hacíamos ese argumento con el tema de Libertad Cerro. Fíjate, o sea, de qué se habla, porque el hincha de Olimpia dirá, espera un poco. Nosotros que estamos saliendo de un primer golpe o de una especie de primera ola, pero se habla absolutamente de todo. Digo esto como el argumento que utilizó la gente de 12, que le apuntó, además de eso que decía Ariel, el relajo de que no estaba en condiciones el vestuario visitante, la cancha de Guaraní, mismo lugar donde va a ir Olimpia. Johnny, hay preguntas para vos de los amigos del WhatsApp, 0972-730-730. Sí, señor. Richard Ortiz, ¿cuándo vuelve? Dice, no entiendo. Es una broma seguramente. Sí, no, yo creo que no. Ale Silva, ¿cuándo vuelve? Será titular el sábado. ¿Está confirmado? Está confirmado. ¿Está seguro? Sí, señor. ¿Quién sale? El colombiano López. Perfecto. Preguntarle a Johnny de qué hablaron Marito y Putin, dice. No entiendo. Estaba ayer él operando en el Twitter con ese tema. He visto una traducción. Operando, ¿por qué usar esa palabra? No, retiro. Estaba activando en el Twitter. Ah, eso sí. Activando y hasta en el grupo envió una nota en ruso, creo, ¿verdad, Johnny? Sí, señor. Acá preguntan por Walter González. Walter trabaja en la parte física, seguramente no sé para el clásico, pero para la séptima fecha aproximadamente ya podría estar a disposición del cuerpo técnico. No se te escucha bien, Bruno, no relates el sábado, relata el domingo, dice. Cerro no. El amigo Cerrita por lo visto, está muy bien. No, yo te escucho muy bien, señor. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, muy bien. No, bien. Walter González vuelve a preguntar el oyente, ya dijiste... Después, que Johnny repita el mediocampo y cómo va a funcionar ese mediocampo, dice. Repito el equipo. Aguilar, Otálvaro, Salcedo o Cáceres, Antonina Alcaraz, Marcelo Chigarrilla, Alejandro Silva, Richard Ortiz. Dejo una pequeña duda si juega Rodrigo Rojas. Si nos fijamos en la práctica de hoy, podríamos decir Ojeda Ortiz, pero tengo una pequeña duda. Puede aparecer Rojas Ortiz en medio campo y por el sector izquierdo Ramón Sosa. Adelante la presencia
del Pollo Recalde y Néstor Camacho. Pregunta a un oyente si Roque Santa Cruz va a estar en la banca. Por ahora sí, hoy jueves sí podría estar en la banca. Perfecto. Bueno, ¿qué más sobre Olimpia? Está Gerardo ya también para contarnos novedades con respecto a Guaraní para enfrentar a Olimpia. Johnny, ¿por qué no juega Tito? Es mucho más que Chelo, dice Héctor. Pasa que hay mucha confianza por parte del técnico Gorosito hacia Chelo Cigarrilla. A esta altura es Chelo el 1, Tito el 2 y el tercero es Ibarrola. ¿Pita va a ser titular o no? Pregunta otro. ¿Ya dijiste el equipo? Sí, Pita en la banca. Se te escucha muy bien, Bruno. Relatar los dos partidos, dice otro amigo del WhatsApp. Nico Domingo, ¿qué pasó con él? Pregunta un oyente. Y otro dice, Derly González, por favor. Nico Domingo no forma parte de los volantes de la prioridad del técnico, pero está allí. Y Derly se está recuperando. ¿Para cuándo estaría Derlis? Yo creo que para junio aproximadamente ya podría estar en condición. ¿Qué pasó de las sanciones de los jugadores a Guaraní? Pregunta un oyente, Federico. Y nos dijo el hombre del Tribunal Prono a finales de esta semana. Servio, Báez, que está en libertad. Y Florentín. Y Florentín. Que sería una sanción económica. Manejan en Guaraní hasta los propios jugadores. Florentino dijo que también a él le habían informado dentro del club que la sanción podría ser económica y no en cuanto a partidos. Ayer hubo reunión de comisión directiva en Olimpia. En realidad no es una reunión, a ver el término a utilizar. De directivos. Es una reunión no para... O sea, no oficial. No oficial, exactamente. Sí, o sea, sí. no se labra acta, sería una reunión... Que son más importantes que la de la acta en este momento, ¿no? Pero una reunión importante ayer de directivos en Olimpia. No, es una reunión de urgencia. No, de hecho no. Son reuniones semanales, pero importantes. En realidad... ¿Cómo? El lunes. A mí me dijeron ayer, Allí se llegó a un acuerdo para incorporar en el grupo, no departamento de fútbol, porque... No existe más en Olimpia el departamento de fútbol. Por estatuto, Olimpia ya no tiene departamento de fútbol, tiene un departamento profesional, donde está al frente el señor Bacedas. Y después aparecen algunos directivos que, por supuesto, van ayudando al señor Bacedas, y ellos sí, son Tony Mura, Marco Canner y ahora el señor Domínguez también, al igual que Ezequiel Fanego, son los miembros de ese grupo de directivos que van ayudando permanentemente a la gerencia deportiva. Y que tuvo reunión ayer, ellos sí se reunieron ayer. Sí, señor. Johnny, Hugo Fernández, pregunta un oyente. Misma situación de Derlis. En recuperación. ¿Qué pasó de Jorge Rojas? Rojas se lesionó justamente en aquel partido contra Guaraní, derrota del Olimpia, cuando había jugado como extremo por el sector izquierdo, y se está recuperando. Willy Mendieta podría retornar al Olimpia. Esto lo publicó Medio Mexicano, pregunta un oyente. A esta altura no. Diego Polenta. Polenta 10 semanas aproximadamente de recuperación desde el 6 de enero, o sea que yo creo que para fines de marzo ya podría estar a disposición del cuerpo técnico. Atendé este mensaje, Johnny. Sé que el señor Johnny no tiene mucha paciencia, pero por favor, estoy entrando en sintonía. Soy un repartidor. ¿Puede repetir el equipo contra Guaraní? Dice. Mi amigo repartidor, Alfredo Aguilar, Sergio Otálvaro, Luis Cáceres, Osaúl Salcedo, Antonina Alcaraz, Marcelo Estigarribia, Alejandro Silva, Rodrigo Rojas, O'Brien Ojeda, Richard Ortiz, Ramón Sosa, Néstor Camacho y Jorge el Pollo Recalde. Gracias, Johnny, muy amable. Hasta luego. Señor. Un abrazo, adiós. Gerardo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Ya estamos con la información de Guaraní. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces. Schneider Electric representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook. Tecno Electric PY. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Activa, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89 y Activa 92 o nuestro diésel Activa S50 cargando calidad certificada al menor precio del mercado. Solo en Petrosur. Cerámica Itauguá, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itauguá. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itauguá, Sociedad Anónima, calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itauguá. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiata, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Bueno, perdón que mezcle las cosas, pero tenemos tantas noticias. Se extiende el horario permitido para la venta de bebidas alcohólicas. Federico, esto anunció hoy Julio Mazzoleni, el ministro de Salud, ¿verdad? Se podrán vender hasta la medianoche bebidas alcohólicas. ¿Y por qué eso? No entiendo. Justo ahora que hay, ayer 20 personas murieron. Ayer fue la más alta en varios días. O sea, se pueden vender a... Entiendo que tiene que ver con las protestas de los dueños de bodega, porque había una competencia desleal con estaciones de servicio que parece seguían vendiendo. Claro, ellos seguían vendiendo. Exactamente. Entonces, para que haya una suerte de equidad, permitieron y ahora va el horario habilitado hasta las 0. Bueno, Roque Puiguazú, buscado por la policía, estaba hablando hoy en radio. Como estamos en horario deportivo, habló al mediodía en Radio Ñandutí. Y los colegas ya no se dieron el audio. Muchísimas gracias a los colegas de Ñandutí, a Aníbal Espínola, a todos los compañeros. Por poner un poco al aire a Roque. ¿Por qué estás pidiendo garantías al ministro Arnaldo Yucio? Primeramente porque la policía de San Lorenzo estaban presionándome para que diga cosas que no he hecho. Y me estaban presionando, extorsionando a la vez para poner un dinero para que ellos no escriban por mí. Principalmente el comisario Ayala, que yo le reclamé, le dije, ¿por qué va a él de escribirse las cosas? Se haya poner, le dije yo. Entonces, ese fue el motivo y muchas otras cosas más, el motivo que yo me escapé ahí. Primeramente, porque no tengo dinero. La justicia es cara, Si yo me voy nuevamente preso, a petar a ti 10 años más porque no tengo plata para pagar al abogado, primeramente. ¿Y por qué me escapé? Porque estoy cansado de vivir esta injusticia, esta persecución, amiga. ¿Qué hechos te quieren atribuir? Le pido al ministro del Interior, porque como es la policía y bandea, como es la policía que sea de inteligencia o lo que sea, para que investiguen de verdad. Si he cometido el hecho, amigo, me voy a presentar a pagar la secuela, pero no he cometido. Entonces, eso es lo que estoy reclamando. ¿Vos negás, Roque, que hayas participado de este asalto en Itá de unos 150 millones de guaraníes? ¿Fue la semana pasada eso? ¿O no? ¿Me escuchás, Roque? Hola. Sí, estoy escuchando. Bueno, Roque, te quieren atribuir un robo hecho en Itá. Así mismo, un robo hecho en Itá, otro supuestamente en Ñemby, otro supuestamente en Capiatá, un robo de 1.500 millones de intento de homicidio y robo agravado. Donde yo me presenté, o sea que me llevaron a la fiscalía. Ahí el doctor Enrique Villara, mi abogado, le va a explicar cómo sucedió y qué fue lo que pasó ahí. Hasta inclusive Ricardo Villaver tuvo
como te iba a decir, la amabilidad de revisar bien el hecho, y no me imputó por esa causa porque la policía vivía con seguridad. Supuestamente porque mi huella se quedó en el vehículo que se había hecho el robo. Imagínate, eso es un disparate de la policía que, no sé, tiene que ser más profesional. Oye, crees jamás, ¿verdad? Porque es una cosa que es absurda, es la cosa de lo que yo estoy pensando. Supuestamente también, Roque, participaste del robo de un camión de caudales en Oleari, 3.600 millones. Las pintas, pues eso no sé, soy rico, soy millonario y no tengo ni para pagar el abogado. Y esas son las cosas que me llenó, Aníbal, porque no puedo más pasar esta injusticia. No puede ser que cada cosa que pasa, Roque, pues igual de Japón. ¿Por qué los policías no son tan inteligentes e investigan cómo tienen que ser las cosas? Para ir con los y todos saben por dónde ando. Ahora, Roque, ¿por qué cuando te detuvieron presentaste un documento que no te pertenecía? Roque, ¿por qué presentaste un documento que no te pertenecía cuando te detuvieron? Hola, ¿me estás escuchando, Aníbal? Sí, yo te estoy escuchando. ¿Vos me escuchás? A ver, vamos a retomar la comunicación. Aló, Roque, ¿me escuchás? No, te preguntaba, ¿por qué presentaste un documento, una cédula que no te corresponde el día que te detuvieron? Y te vuelvo a aclarar, Aníbal, como te estaba aclarando en el videollamada. Yo no puedo andar con mi cédula. No puedo andar por la ruta a presentar la cédula. La policía en Mayoya, lo primero que hace, a las pintas, Roque, y ahí ya te detiene 1 hora, 2 horas, te piden dinero, 2, 3 millones de pagar para que te puedan soltar otra vez, a pesar de que no tengo orden de captura. Imagínate, a pesar de que no tengo orden de captura, me están creando problemas. Entonces, estoy cansado de vivir así, Aníbal, estoy cansado, no hay ningún problema, yo me voy a someter a la justicia en donde sea. ¿No tenés orden de captura, Roque? ¿Seguro? No, te voy a aclarar, esta sí, la vez pasada cuando me atacaron. Supuestamente yo tenía una orden de captura en cada cupé. Ajá, sí. Supuestamente, porque mi huella se quedó por una cámara, parece. Supuestamente mi huella se quedó por la cámara. ¿Y después? Entonces, supuestamente había una orden de detención, pero yo siempre anduve con mi cédula también y nunca saltó en la policía. Justo ese día saltó todo. Porque si la policía sabían que yo he cometido, vamos a suponer que he cometido el robo de 1.500 millones, supuestamente un año en vivo, otro de, se me acaba de atribuir en el leita, ¿por qué nunca me detuvieron si pasó el 11 de noviembre, creo, el de 1.500 millones, y el 27 de noviembre otra huella que se quedó supuestamente en Capiata? ¿Por qué no me detuvieron si estuve siempre en la casa de mi mamá haciendo mi tratamiento en Asunción? Acá en Fernando de la Mora, ¿o dónde? A ver, ¿en qué zona estuviste, Roque, acá en Asunción? ¿En esta zona? Sí, estoy haciendo un tratamiento porque tengo piedra en la vesícula y yo tenía ya una cirugía, como para ir a cirugía ya, entonces estoy haciendo un tratamiento porque tenía la piel amarilla y hepatitis. Entonces no me pudieron hacer la cirugía, entonces estaba viniendo para hacer una resonancia magnética en Coda Thompson. Ese día lunes tenía las 9 de la mañana para hacerme ese estudio. Ahora, Roque, contanos, ¿cómo fue la fuga ahí de San Lorenzo? Ahí de investigaciones de Central. A las pintas, los muchachos que estaban conmigo salieron todos, la reja ya estaba cortado. Creo que fueron otros presos que estaban ahí que cortaron todo y no pudieron escaparse. Y yo no pensé 2 veces para salir. No tenía dinero, no tenía cómo seguir, como te decía, mi tratamiento, porque mi tratamiento sí o sí tengo que tener ya una cirugía porque me puede causar más daño. Ahora, decime, Roque, pero tan fácil, ¿quién se percató que la reja estaba ya prácticamente cortada? Y uno de los muchachos se percató a los 5 días cuando estuvimos ahí que la reja ya estaba todo cortado. O sea que fue avisado desde Tacumbú, parece que la gente que estuvieron ahí anteriormente ya cortaron y que fue avisado ahí. ¿Y no hubo complicidad de la policía o sí? Porque ¿cómo no le va a escuchar cuando ustedes estaban ahí forzando y subiendo el tejado o salieron por otro sector? ¿Aló, Roque? Sí. Ahora sí te escucho, no, digo, ¿cómo ningún policía escuchó el ruido que hicieron ustedes cuando salían? Me imagino que hubo algún ruido.
escuchó ni un ruido, Daniel. Ni un ruido. Ok, Paiteoibe, que no había nadie ahí. Yo creo que va a ser difícil que yo escuche porque el guardia estaba un poco lejos del calabozo. ¿Y subieron sobre el techo ustedes? Así mismo. ¿Y se tiraron del otro lado? Y nos tiramos al otro lado y cada uno por su lado. ¿Y cierto que había un vehículo esperándole a una cuadra más o menos de ahí? Eso ya... no sé cómo decirte, Daniel, porque yo me fui caminando hasta una parada de taxi y me subí en un taxi. Parada de taxi. Y ahí ya te fuiste... Una parada de taxi, pasó un taxista por ahí y me subí con él. Y bueno, y ahora, ¿cómo si te vas a presentar, Roque, cómo vas a hacer? ¿Querés que el ministro se comunique con tu abogado? ¿Cuál es el plan que están teniendo ustedes? Y eso es con mi abogado ya, porque mi abogado tiene todos los documentos. Tengo la forma de demostrar mi inocencia, Aníbal. Solamente quiero garantía y si hay un proceso que realmente me vinculan a Pagata, pero no hay ninguno, ¿entendés? Eso es lo que me da más rabia. Estoy por dos procesos, estoy por el caso de Itá y uno de Cacupé. Pero Roque Piguazú es uno de los asaltantes más buscados, peligrosos, asaltabancos, asaltacajeros. ¿Tanto es así? ¿Me escuchas, Roque? Bueno, esto es parte de lo que declaraba Roque Piguazú al mediodía, programa deportivo nosotros acá en Radio Ñandutí. Muchas gracias, repito, a los colegas. Y bueno, él dice que no es como dice la policía, acusa a la policía de pedirle plata, de extorsionarle, de culparle de cosas que él no hace, dice. No puede ser que cada cosa que pasa Roque Piguazú manda un Japón. Ahí está. Gerardo. Y que dentro de esa culpa le piden un monto X para dejarlo pasar. Cosa que no. Vos sabés que, así como está el tema, columna al medio, ¿no? Ni Roque ni la policía. Mientras informamos que oficialmente la APF habla de un nuevo caso de COVID el 12 de octubre. ¿Un nuevo caso? Un nuevo caso. ¿Con esto cómo están los números? Y la APF pone 17, cuando en realidad el médico nos dijo 19. Sí. Pero de los cuales uno ya había sido dado de alta. Sí. Así arrancó, ¿verdad? Sí. Hoy le dan el alta. Sí. Pero igual, o sea... 31 jugadores tiene escrito el plantel acá, dice. Eso dice la APF, sí. Sí. Y 12 son, 17 son... Ajá. Y el médico nos contó que eran 14 jugadores. 14 sin jugadores. Sin y si hay uno, vamos a poner que sea 15. Claro, sin incluir el ya recuperado. Exacto. Ya tiene alta hoy. Exacto. Bueno, por ejemplo, ahí me parece que hay una responsabilidad compartida entre lo del 12 y la APF. Porque acá, a ver, es la típica donde cuando llega el miedo, vos recurrís a la matriz. La figura de la matriz, la figura paterna, o llamarle la cabeza de la familia. Y cuando todos se fueron comportando debidamente, esa figura quiere darle ciertas libertades a sus asociados y después se va desmadrando. Pero, por ejemplo, o sea, yo no encuentro responsabilidad de la APF con que un jugador vaya, lo que nos decía ayer el doctor Brustein, yo mismo le encontré a varias veces en lugares sociales. Ahora, la APF cuando recibe la planilla de cada equipo y ve que hay equipos que no llegan al número de 35 más 10. Ahí me parece que sí debería. O sea, estos equipos que están en primera no están gratis. Se les da también un monto para que sean equipos de primera. Entonces yo allí sí encuentro una responsabilidad compartida de lo que debe hacer la matriz. Ese comunicado cuando dice, bueno, de ahora en más el laboratorio que nos haga el CC con copia a nuestro mail también. O sea, eso era tan difícil. Y dijo que confiaron que iban a hacer eso, pero que ese era el acuerdo previo, pero que nunca se dio. Por eso ahora lo documentan. Pero ese era el acuerdo previo con todos los médicos, lo que dijo Brustein, ¿verdad? Claro, y ahí se explica por qué había este desfasaje
de los médicos diciendo nosotros tenemos tanto, y la PF todavía estaba con el informe de hace 15 días. Lo que pasa es que los periodísticos se filtra antes que lo meramente formal, por eso siempre llegaron tarde a la hora de hablar de esto. Y más si el COVID es fin de semana. Si los casos saltan fin de semana, vos te enterás más rápido del nombre porque está fuera de la planilla oficial del equipo. Bueno, atiendan esto y ya estamos con Gerardo, por favor. Atiendan esto. El único asalto que asumo fue el del Banco de Brasil de Ciudad del Este en el 2005, Roque Piguazú, cuando robamos $1.700.000. Por ese caso estuve más de 8 años en la cárcel. Las rejas del calabozo ya estaban cortadas, había sido. La información vino de Tacumbú. El guardia no pudo escuchar ningún ruido porque estaba muy lejos. Saltamos la muralla y cada uno a su suerte. Yo agarré un taxi y desaparecí, contó Roque Piguazú. Roque Piguazú es un asaltabanco peligroso, uno de los más buscados por la policía. ¿Es así tu figura, Roque? No, nada que ver. Eso es la policía que dice. Yo nunca he usado armas, nunca le disparé a nadie, nunca le maté a nadie. La policía es el que oñen bobale. Roque Piguazú, esto que aquello, ellos son los que me dejan mal ante la sociedad. Yo no puedo andar con mi cédula, no puedo andar por la ruta a presentar la cédula. La policía me oye, lo primero que hace, a las pintas Roque Piguazú, de la SOE. Bueno, ahí está. Gerardo, ¿estás ahí? Sí, señor, atento. Disculpanos, por favor, vamos con la noticia de Guaraní, mi querido Gerardo. No tenés por qué, se entiende perfectamente. Y es así como dice este señor, que siempre está al margen de la ley. Roque Piguazú, Roque Jacinto González. Los policías ya le tienen ahí de... Cualquier cosa ahí. Ya no se le cree mal a la policía. ¿Vos te imaginas? Se le está creyendo mal, Roque. Acabamos de ver un comisario que le rescató a un narco de una bodega. Un subcomisario. En San Lorenzo. La semana pasada en San Lorenzo se dio la extorsión. ¿Se acuerdan que también con cobertura en vivo de ABCTV? Me acuerdo que entramos y la extorsión a los ciudadanos por parte... Después de aquellos policías que atraparon a la pareja de brasileños y los secuestraron a principios de año, también hace poco, sí, cuando estábamos nosotros con nuestro drama. Y después hay algo acá que le quería mostrar increíble. Bueno, lo de Guaraní, Gerardo, contanos por favor. En la tarde de hoy, 18 horas, Gustavo Costa citó a sus dirigidos en el predio del Comité Olímpico. Ahí va a parar el equipo mirando el clásico más añejo el sábado 20:45 horas en Dos Bocas. Casi seguro que vuelve a ocupar la banda por el sector derecho el argentino Nicolás Maná tras cumplir la pena de suspensión que pesaba sobre el mismo. Gaspar Servio, Alexis Villalba de lateral derecho, Ángel Benítez, Roberto Fernández y Guillermo Benítez de zaguero lateral izquierdo. Nicolás Maná, Jorge Morel, José Florentín y Milton Maciel. Antonio Marín, Fernando Fernández, la probable alineación para el clásico más añejo, aunque hay que anotarlo en la agenda, por ejemplo, a estos valores. Josué Colmán, quien ya tuvo minutos en estas 3 primeras fechas, Jorge Valdés Chamorro y Daniel El Queco Villalba, quienes también podría ser de la partida, pero por el buen momento que está atravesando Milton Maciel, no creo que sea su lugar. Repito, la formación que prepara Guaraní: Servio, Alexis Villalba, Ángel Benítez, Roberto Fernández y Guillermo Benítez, Nicolás Maná, Jorge Morel, José Florentín, Milton Maciel, Antonio Marín, Fernando Fernández, El Queso. Por otro lado, el martes 23 de la semana que viene a las 17 horas, Guaraní está viajando con destino a Santa Cruz, Bolivia, para el día siguiente medir a Royal Party en el primer partido de Copa Libertadores de América para el aborigen Bruno, compañeros. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias, muy gentil. Señor, volvemos más tarde, si te parece, para el tema Libertad, que se prepara con todo, pese a tener... Gran partido contra Nacional en la visera. El domingo, sí. El partido de segunda hora, 20:45. Gerardo, te hago la misma consulta que ayer le hacían a Juanma con este tema de los contagios en Libertad, más sabiendo que habían jugado contra Cerro.
En Guaraní, por ejemplo, no hay preocupación, porque más allá de que la dirigencia del 12 le apuntó al vestuario visitante del Rogelio Olivieres, si en Guaraní no hay preocupación, porque técnicamente se enfrentaron a un equipo que tenía varios jugadores con positivo. Sí, por ahora al menos está todo muy tranquilo en el tema sanitario en Dos Bocas, Daniel. Ahora sí, toda la razón del mundo para el médico del 12 de octubre. En Dos Bocas, a fuerza de sinceros, es muy precarias las condiciones donde se le recibe al visitante. Incluso para los locales, para los dueños de casa, es muy chiquito ahí el ambiente. Y normalmente cuando reciben visita los aborígenes en este tiempo de pandemia, los visitantes se colocan detrás del arco que da hacia la avenida Eusebio Ayala, en una tienda de campaña así, provisoria. Y unas carpas así blancas, así da la sensación que es así, extramurales, se le llaman esa atención médica que los de blanco salen a hacer fuera de los hospitales. Parece eso extramurales, y es bien así, muy, todo muy precario. Precario. Sí. Y gracias, Gerardo. Muy amable, Gerard. Hasta luego. Hasta luego. Por favor, agregar ahora al Santoral San Roque de los Pies Grandes, dice Ariel. Esto va para vos, hermano. Vamos a anotar. Vamos a anotar el día en que él se escapó por los barrotes. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Aprovecha la promo para refutboleros. Sí, podés vivir la pasión de todos los partidos de la Copa de Primera en exclusiva por Tigo Sport por solo 99.000 guaraníes por 4 meses. Llama al 618-9900 para más información. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Está llegando el día. ABC sortea este 26 de febrero autos 0 kilómetros, motocicletas, heladeras y microondas. ¿Cómo participas? Simple, te suscribís a ABC por un año. Disfrutás del ojeable digital, recibís el diario donde quieras y a su vez ganas premios geniales. Sortea este 26 de febrero en Enciestados por ABC TV. Todavía tenés tiempo de suscribirte. Llama al 415-1515. Con ABC ganas vos. ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en cuadernos, pensamos en Avon. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Cuando volvamos a clases, algo que no va a cambiar son los cuadernos resistentes y de calidad. Aunque los tiempos cambien, algo permanece igual. Avon es calidad. Avon, calidad que une generaciones. Encontrá las variedades para lista de útiles en @cuadernos_Avon en principales puntos de venta del país. Atención, Samber y Encarnación, ahora podés suscribirte a ABC con 50% de descuento y registrarte con 2 direcciones para que el diario llegue a tu casa de verano los fines de semana y de lunes a viernes en tu oficina. Aprovecha esta mega promo veraniega y suscríbete a ABC. Escribí al WhatsApp 0976-593-182 o llama al 021-415-1515. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncitos, brochetas de media ala, filetes de pechuga, muslitos de ala, muslos sin piel y patitas. Buscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas. Elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hay un despliegue que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su fusión iClean elimina restos de
de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función AIFIL ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokio Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595212891.000. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, vida y superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Estamos con Juanma para tener información de Cerro. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Juanma, en un segundo. Eugenio Morel, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Eugenio. Bueno, ninguna de las dos comunicaciones. Vamos a retomar. Y volviendo al tema del tuit de la PF, creo que es la primera vez que hacen esa diferenciación. Tantos casos positivos, en los cuales tantos son futbolistas. Fíjate, ya estamos entrando en ese nivel de que son tantos, porque hasta ahora era 1 o 2 casos y nosotros teníamos que averiguar desde el lado periodístico, pero son los tiempos que nos toca vivir ahora. Eugenio Morel, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarte. ¿Cómo va tanto tiempo? Bien, bien. Bruno Ponte saluda. Estamos con Dani Chun, Federico, Ariel Marecos, Eugenio querido. Bueno, vos sabés que estoy leyendo acá que hay una especie de reclamo que están haciendo varios ex profesionales que trabajaron en Cerro Porteño. Contanos, Eugenio, por favor. Sí, estuve de la escuela de fútbol en Cerro Porteño. Somos siete compañeros que estábamos trabajando en Cerro Porteño, y ya con bastante antigüedad algunos. Yo creo que soy el que menos tiene 8 años. Y de un día para otro, sin qué ni para qué, sin nada, nos llaman y nos dicen que estamos cesantes de nuestro puesto. ¿Bajo mandato de quién fue, Juan José o Raúl Zapac? No, Juan José. Antes de que salga él. Hace ya 3 años. Ya se va a cumplir 3 años de que nos llamaron a la oficina ahí en Quinta y no cesaron, sin explicarnos por qué el motivo ni nada. Y ya a nosotros a las 4 de la tarde nos citaron ahí en Cerro Porteño en Quinta, y ya mientras nos estaban echando a nosotros, ya estaban trabajando otros técnicos, compañeros también, sí. No eran compañeros, sino compañeros de decir que es técnico, son técnicos de escuela de fútbol. ¿Y el caso está en la justicia? Sí, el caso está en la justicia y ya ganamos nosotros. Ya ganamos nosotros en la justicia. En la primera instancia ganamos, después Cerro replanteó otra vez, otra instancia, y salió otra vez, pero ganando ya otra vez nosotros. Los reclamos de Cerro nos le dieron al lugar, y donde el monto bajísimo a lo que teníamos que cobrar, bajísimo, y están dilatando, no los 3 jueces ya, uno de los jueces ya dio a nuestro favor, y los otros todavía no firman. Nosotros ya, como ya pasaron 3 años, nosotros pues dijimos, bueno, vamos a cobrar nomás lo que nos ofrecen, porque a mí, yo cuando me echaron, al otro día fuimos todo al Ministerio de Trabajo, hicimos la denuncia, el monto que me dio el Ministerio de Trabajo, hicieron ahí me preguntaban cuántos años, todo lo que ganaba, todo, y hicieron la cuenta. Ellos me tenían que indemnizar ese mismo día que me echaban, me tenían que pagar 18 millones para echarme, según el Ministerio de Trabajo. Sí. Y a mí me ofrecieron ahí en la reunión, para cuando nos echaron en Quinta, un sueldo de lo que estábamos ganando, 1,5 millones. Solamente 1,5 millones me querían dar, y no firmen acá y le pagamos 1 millón por enero, porque
un mes más de sueldo de lo que nos querían pagar para echarnos. Y lo rechazamos todo y hablamos con nuestro abogado, hablamos con los abogados que nos están representando ahora y llevamos el caso a la justicia. Y ahora hace 3 años que está en litigio eso y ya salió. Yo tengo 8 años y me van a pagar, voy a cobrar solamente 14 millones. Y 14 millones y moneda, casi 14 millones creo. No tengo ahora mismo el papel. Pero eso y el Ministerio de Trabajo, el primer día que nos echaron ya me tenían que haber pagado 18 millones para echarme. Y son 3 años, ellos tienen que ver los intereses de los 3 años, muchas cosas que los jueces no tuvieron en cuenta. Que está todo mal nuestro reclamo, que esto, que aquello, que lo otro, historia. Como siempre nuestra justicia. Y estamos en la lucha con los 7 compañeros y a ver qué podemos hacer. ¿Y quiénes más en cuanto a otros profesionales te acompañan en esta causa judicial, Eugenio? Bueno, está conocido así de fútbol, está que era arquero, Jacinto Páez, que era arquero, no sé si te acordás de él. Y después el otro es Cafarena, que jugó en Olimpia, Ricardo. El profesor Cafarena y su hermano menor. Y somos 7 en total, que los otros no son conocidos, no juegan fútbol. Son profesores nomás, tenemos un profesor que es kinesiólogo recibido y profesor recibido, Colmán. Después está que es Refere, Chaparro. Y después otro que es nuestro compañero Noguera, de apellido Noguera, y Páez, Jacinto y yo, 7 somos en total. Eugenio, muchas gracias por el tiempo, muy amable. Vale, gracias a vos, un placer. Hasta luego, Eugenio Morel. Y este reclamo judicial al que recurrieron algunos profesionales de la Escuela de Fútbol de Cerro Porteño ya está por darse la sentencia, de acuerdo a lo que nos contaba el propio Eugenio Morel hace un ratito en esta nota que compartimos. Perdón, Fida Sanitario, ¿el monto cuál es? Él dice que por los 8 años de trabajo le corresponde 18 millones, pero que... No puede ser 18 mil dólares. Yo escuché 18 millones porque era 1,5 su sueldo. 18 millones. Sí, y que en este proceso judicial se habla de 14 millones. Que ya alguna firma de los jueces, pero que faltarían algunas firmas para darse ya la sentencia. Pero ya no es mucha la diferencia. Pero no se acerca a nadie tampoco, ¿no? De la otra parte. Sí. ¿Está jugando, muchachos, para ir a información del ciclón? Un momentito, dice. ¿Vos querés repasar la fecha, Ariel, por favor, te pido? Mañana arranca ya la 4ª fecha del campeonato. ¿Vieron lo de Juventus y vieron lo de Dortmund? Lo de Porto y Dortmund. Sí, Porto le ganó a Juventus 2-1 y Dortmund le ganó a Sevilla en el Sánchez Pizjuán 3-2. Exacto. Pero vieron el error empezó el partido a los 2 minutos y Porto ya le marcó el gol. Pero un error... Error del uruguayo, sí. Tancur. Y al comienzo del segundo tiempo también error de los zagueros centrales. Pero igual me parece que el gol de Chiesa, cómo pasa el tiempo, ¿no? Uno siempre se acuerda del papá más que del hijo, Enrico Chiesa. El famoso gol. Pero ese gol es clave. Lo deja muy bien posicionado para la vuelta y bueno, lo de Haaland. Como que esta fue la semana donde... Dos de 3 de los goles que marcó Dortmund ayer Haaland. En el tema de los nuevos, ¿no? Porque fue una semana complicada para Messi y Ronaldo. Y uno dice, bueno, tiempo de la posta para Mbappé y Haaland. Un poco en el tema de la renovación o el recambio generacional. ¿Sabes cómo le llama? ¿Qué pasó de Quique Wolf? Él ya no está ni ESPN. Con estos cambios. Con su programa Simplemente Fútbol, sí. ¿Y su hijo? ¿Quién? El hijo de Quique Wolf. Pedro. No, yo ¿Vos no le conocés, pero? No. Hace con él. El ruidito que hace con él. No, pero estaba también en la transmisión de todos los partidos. Pero ahora hay un montón de periodistas que se fueron de fuego, entonces... No, pregunto nomás en serio, porque ayer estaba siguiendo la transmisión, en realidad el martes, el partido de Barcelona, y relataba Simón con La Torre, ¿verdad? Que es una dupla extraordinaria, ¿verdad? Y vos sabés que Simón ya le dice, el sucesor le llama a Mbappé.
Pues yo no sé si va a llegar a nivel de Cristiano Ronaldo y Messi. No creo, ¿eh? Yo sí, mira, 22 años tiene, pero Messi a los 22 años ya tenía. No. ¿Eh? No, si vamos a el famoso cómo estaban a qué edad, no. Que Mbappé le supera. Arrancar con el campeonato mundial. Algo que Messi todavía no tiene. O sea, Mbappé ya fue campeón, pero siendo titular inclusive. Claro, o sea, no con Griezmann. No, tenés razón. No, pero a nivel de club estoy hablando, Dani. No, ya sé. Capaz lo que él quiere transmitir que Mbappé va a ser uno de los que va a tomar la posta. No va a y llegar. A eso creo voy. que va a ser ganador Balón de Oro, el mejor jugador del mundo, pero que difícilmente llega al nivel de Messi. Claro, porque no hay otro. Pero en ese momento... Yo creo. Y lo de Haaland, hoy leí, tiene 42 partidos y 41 goles, algo así. Sí. 42 partidos, 41 goles. Sí, Impresionante. Sí. Casi un promedio. Quique Wolf. Noruego, ¿no? Sí, Noruego. Bueno, estamos hablando de un país que... Ahí no le hay que ver cómo le ayuda a la selección, pero... Yo estuve en Noruega, en Oslo, mi querido. En serio, qué lindo. Yo quiero, por ejemplo, yo estoy de acuerdo que a los 22 años Messi ya era el mejor del mundo, pero que Mbappé a los 20 ganó el título siendo figura. ¿Verdad? En Rusia 2018, porque siendo figura. Sí. No es como Ronaldo, que Ronaldo en el 94 no jugó ni un minuto, pero ganó. Pero este ganó siendo figura, poniéndose el equipo al hombro, con una característica diferente, ¿verdad? Este es más parecido al delantero, los otros son más, Messi más preciosista, Cristiano otra característica, pero este cuando pica... es más regateador, chuleador, para que se entienda Messi. Es más decisivo en los últimos metros. Lo de Haaland, ustedes, la definición que tiene se ubica también en el segundo gol que marca, se abre por la zona derecha, le dan el pase y él le pega de zurda arqueándose, le cambia el palo al famoso, le cambia el palo al arquero, ¿verdad? Es que... esas son definiciones majestuosas, no. Las que quieren hacer todo y a poco le salen. No, Mbappé también hizo un gol parecido, ¿verdad? No, es que es que él, a ver, la tapa del equipo al día siguiente, ayer, esa foto de Mbappé contra Piqué es una caricatura de cómo corre, inclusive si uno mira el movimiento de los brazos de Mbappé, son movimientos casi de Usain Bolt, o sea, de atleta, de sprinter. Entonces, pero yo hace rato que no veo. El día de mañana, si es que Mbappé confirma lo que insinúa, esa foto va a estar como una de las fotos más icónicas de la carrera del francés, porque esa cuando Piqué le quiere agarrar, inclusive decían, faltaba que Mbappé tenga una especie de sabueso o salchicha para que sea tipo un cartoon, una caricatura, pero eso es lo que genera. Alguien que a los 20 años, por eso en Argentina jugaron mucho con lo que él había hecho contra la Argentina hace 2 años y lo que volvió a hacer en lo que probablemente sea el último partido de Messi jugando una Champions con la camiseta de Barcelona. En Barcelona, acá vuelven los ESPNcistas de la primera hora que dicen que Pedro sigue todavía. Pasa que está en un perfil, comenta Liga. Sí, acá me dice Liga Española y tiene un programa aparte también. Quique Wolf está más en la Liga Española. También. O sea, comentando. Está bien. Comentando. Bueno, gracias a los oyentes. Haaland, el nuevo Lewandowski, dice. Está bien. ¿Quién está pendiente, muchachos? Juanma. A diferencia de Neymar, Mbappé tiene un trecho largo aún, porque no es de la generación, bueno, tampoco Neymar es de la generación de Messi y de Ronaldo, pero está un poco más aproximado. Pero Neymar tampoco ganó un campeonato mundial. Va a tener el campo abierto, porque Ronaldo ya tiene 36. Mundial nomás, pero a nivel clubes. Ronaldo ya tiene 36. Ganó una Libertadores, Champions League, ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y Messi ya va a tener 34, 35. En esa construcción generacional que haces, cuando salió lo de Messi y Cristiano Ronaldo, porque Ronaldo 85, Messi 87, Neymar es 92. En realidad el sucesor era Neymar. Claro. Y lo que todo el mundo dice, cuando él gana el partido contra el PSG, el 6-1, y al día siguiente la tapa de Messi que había hecho un gol nomás. Dijeron, no, acá... Parado encima del cartel. Claro, acá aunque yo haga todo, hablando de rey, príncipe, sucesor, dijo, acá jamás voy a ser rey. Pero también a Neymar, claro, le tocó, porque cuando él jugó la final del Mundial de Clubes con Santos contra Barcelona, 4-0 le metió. O sea, él era el líder, ya era el que asomaba, pero Messi estaba en un momento. Y ni hablar Cristiano en el otro bando. ¿Cuánto más Ronaldo y Messi probablemente van a jugar al alto nivel? Y que claro, por eso Mbappé puede ser. Neymar ya no creo. En 2 o 3 años Mbappé tiene la pista libre sin Messi y sin Ronaldo.
Eso también es una ventaja, me parece. Ustedes saben Neymar no va a ser el uno. Ustedes saben lo de Haaland. Estaba leyendo su historia y vi la otra vez uno de esos especiales de Fox o ESPN, no recuerdo, pero tiene una ventaja Haaland sobre los jugadores normales a su edad, porque Haaland tiene 20 años, Mbappé tiene 22. Vos sabés que su papá, el papá de Haaland, fue jugador e inclusive jugó en la Premier League y tiene una escuela de fútbol en Noruega donde hacen trabajos técnicos de definición, trabajos de especiales, ¿verdad? Trabajos... Lo retiró Roy Keane. Bueno, ¿y qué pasó? Que durante toda su niñez su papá le preparó a Haaland, a Erling Haaland. Y él, imagínense, bueno, comenzó en Noruega, lógicamente en un club pequeño, pero después lo compra el Salzburgo. Y del Salzburgo es comprado por Borussia Dortmund. La pregunta es, hasta hoy se hacen los especialistas en temas de transferencias, porque hay páginas dedicadas al tema de transferencias donde ya te van diciendo, por ejemplo, este es el jugador futuro, el jugador promesa le llaman, ¿verdad? Inclusive en cuanto están cotizados. Y Haaland hace mucho que ya estaba muy bien cotizado y tenía muy buenos comentarios de los periodistas especializados en este tema, estando ya en Noruega y estando en el Salzburgo, que cómo se le perdió a los Barcelona, Real Madrid y compañía, porque hoy cuesta una millonada. Hoy moverlo a Haaland del Borussia Dortmund le va a costar muchísimo dinero a Real Madrid si es que lo quiere. Porque repito esto, que Real Madrid o va por Mbappé o Haaland. Si no le sale Mbappé va por Haaland. Hablando nomás un poco del fútbol internacional. Juanma, ¿estás ahí? Sí, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Estuve leyendo que Haaland, no sé, una especie de guiño, porque declaró que le encantaría vivir y jugar en la Liga Española. No, ya está. Ahí es cuando no quiero poner los ejemplos porque Chum me salta ya otra vez acá. No, yo solamente salto cuando hay una categoría específica de ejemplo. Dicen que cuando una señorita te sonríe... Pero, vos no me escuchás, hermano. Vamos a hacer un sondeo. Juanma, la última vez que un ejemplo tuyo así de esa categoría y todos dijimos, pero sabes que le diste en el ojo, o cuántas veces fue que te dijimos, Bruno, que no entre en esa... No, ya no voy a poner, por eso digo, no voy a poner más ejemplos, me voy a callar. Habilitame el WhatsApp. Juanma, sí. Vamos a ir a Cerro, pero quiero hacer lo siguiente, sondeo. ¿Le creen más a Roque Piguazú o le creen más a la policía? En serio estoy preguntando. No, en serio. Amigos del WhatsApp, si me ayudan, 0972-730-730. ¿Está habilitado el WhatsApp, muchachos? Que suene, por favor, ya el primer mensaje. Verá, voy a poner la configuración con sonido. Ahí ya está. Roque Piguazú o la policía. No puede ser que cada cosa que pasa Roque Piguazú mando ya ponga. A ver. Bruno, en este caso le creo más a Julio Mazzoleni. Ay, Dios mío. Le creemos más a Roque Piguazú, Bruno. Roque 1, la policía 0. Piguazú, claro, súper creíble, una gente seria. No, pero este es irónico, ¿o qué? Espera. Ladrón que roba ladrón tiene 7 años de perdón. Yo no puedo andar con mi cédula, no puedo andar por la ruta a presentar la cédula. La policía me oye, lo primero que hace, a las pintas Roque Piguazú, de la SOE. Uno peor que otro. Este ninguno, uno peor que el otro, dice. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas tardes para la mesa. Ni uno ni lo otro. Ni uno ni lo otro. Apreciarle también este voto. Está Bruno, más a la borde. Todo bien. 100% le creo a Roque Piguazú. 100% Bruno. Bueno. Yo policía Roque Piguazú ni el año que está que coger, Bruno. Y que tú, entonces me pregunta Bruno. Vos ven a creer. No le crees. Bruno, Roque Piguazú, futuro ministro del Interior, Payo presidente. No, nunca he usado armas, nunca le disparé a nadie, nunca le maté a nadie. A esta altura le creemos más a Roque Piguazú, Bruno. Qué bárbaro.
El único Roque Peguazú es uno que en una... 1000 veces Peguazú que la policía. Buenas tardes en la mesa de Carinal, toda la tarde, cuando te la en el programa, o sea, te el norte, hueca casa, pero igualito no me acuerdo, ya uva. ¿A qué este señor está? Roque Peguazú, toda la vida, la policía, mierda. A ver. Bruno, de la forma como estaba diciendo, Roque Peguazú para mí, Roque Peguazú es más creíble. La policía es el que oye en Bobale. No, Bruno, no, Peguazú, de policía, es peligroso, es horrible. ¿De qué más la gente hasta ahora Roque Peguazú que es la policía en otro sondeo? Peguazú toda la vida. Otros dicen ninguno de los dos. Roque Peguazú, Bruno. Apuiguazú, Bruno, Apuiguazú. Mirá lo que están escuchando un sondeo, muchachos. Bruno, le creemos más a Zapal que se lo va a salir campeón Libertadores. No. A la policía. Peguazú es súper inocente. Estuvo de balde tanto tiempo en la casa. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Sí, le creemos más Roque Peguazú. Yo, mira, a ver si va a ver. Es un policía inmundacia. Bruno, ¿a quién le va a creer? ¿A Roque Peguazú o a la policía? Lógico que a Roque, Bruno. Bueno, ya está, con esto se acabó, señor. Bueno, vamos a Juanma, información de Cerro Porteño. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, brucuya, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron, te invitamos a seguirnos en redes @3leones. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre, evitar las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Irendahuete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxedovirus.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxedovirus.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar realmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751. Al WhatsApp 0992-221-685. Y sí, luego hace como Roque, dice. Apareció justo en tu pausa y dice, no está bien, pero Santa Cruz, muchacho. Sí, está bien. Mera coincidencia nomás, mera coincidencia. Hace como Roque estábamos hablando. ¿Qué te pasa, Edgar? Yo no sé, hay cosas que ya...
Bueno. Vamos a ir a Juanma, información de Cerro. ¿Tenés la fecha, por favor, mi querido Ariel? Sí, sí. Bueno, va a comenzar mañana esta cuarta fecha del campeonato con River Luqueño en los Jardines del Quelito, 19:30 horas. El sábado 12 de octubre Sudamérica, si es que no ocurre algún tipo de determinación en las próximas horas, 18:30 horas. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde? Y Luis Salinas probablemente. ¿Verdad? No, pero no está ya habilitado el... Le preguntamos al presidente, el 12 dijo que hoy tenía... ¿Y hoy se hace la inspección? Lo que pasa es que ni cancha ni plantel, así está nuestro fútbol. Guaraní Olimpia. Vamos a hacer más positivo, muchachos, que se va a habilitar la cancha de 12 y que por reglamento, si no está, tienen que jugar. Justo ese adjetivo, ¿verdad? Además hay que hacer una... Positivo en el sentido mental, una, yo no sé. Además una desinfección generalizada también. El canchero. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Porque el canchero también, el canchero es el problema del 12. Claro, no. Ahí el problema es el tema de las líneas. Me imagino lo de los por musos dos de la veces. PF ahí codeándose. Viste, tiene que irse temprano para ver las líneas y ahí, no, complicado todo. Guaraní Olimpia, 20:45, Rogelio Olivieres. Sábado, ¿verdad? Sí, señor. 20:45. Buen horario al final para un sábado. Para ¿verdad? un sábado, sí. Porque yo, o sea, a ver, no hay, pues, supuestamente, pues no hay fiesta ahora, ¿verdad? Claro. Máximo te vayas a la casa de tu novia, familiar, no sé. Ahí volvemos o la visita medio restringida, no sé. Vas a estar en tu casa para ver Guaraní Olimpia, Pero ¿verdad? para sábado buen horario, para domingo no. Y lo decimos, ¿verdad? Porque domingo también se proyectan, pero es cierto, hay solamente restaurante, pizzería, lo que pasa abiertos. Lo que pasa es que tuvimos un verano atípico. Yo no recuerdo un periodo de enero, febrero, donde no hizo calor. Porque, y esto se programó, porque a ver, horario de verano y horario de invierno. Ahora en marzo cuando se cambie la hora y entremos en la época de temperaturas más bajas, sí. Y después lo otro tiene más que ver, porque siempre, ¿cuál era el gancho que decíamos? No, pero la gente cuando salga el tema de los colectivos, al día siguiente, para el televidente prácticamente no, o el radioescucha no termina afectando. Lo que pasa es que venimos de un adelanto. Por eso se jugaban 20:45 lunes, porque teníamos el tema de la segunda fecha. Pero al fin y al cabo, si va a ser si vos ves, a ver, el ejemplo, fútbol argentino lo empieza más tarde. Entonces, creo que en este contexto de COVID no tiene la misma relevancia que tenía en otras épocas. Colabora Miguel Cáceres, nuestro compañero del impreso y de la segunda edición del Cardinal Deportivo, que ya está habilitado una fuente, se va a habilitar la cancha de 12 de octubre. Esperamos un ratito, Ariel, discúlpame, sí, por favor. Acá no envían fotos nomás de... yo pensé que era algo relacionado al 12 de octubre. Hola Bruno, relatás el sábado, sí, ya Dios mediante el sábado vamos a transmitir el partido de Guaraní Olimpia. ¿Y quién está antes? Antes, 12 de octubre, Sudamérica. No, ¿quién relata? Digo? Perdón, ¿Estás vos? Juanma me parece. Juanma, ¿y vos Sí, estás sí. en Nacional Libertad? Nacional Libertad, 20:45 el día domingo. Bueno. Y antes de ese partido juega en Cerro Porteño Guaireña, 18:30 en la nueva, ya estamos hablando del día domingo. Y eso hacemos con Dani Federico Sí, también. señor, así mismo. Después se viene el clásico, ¿verdad? El siguiente domingo, el 28. 18:30, en para uno. Único partido. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es que Infas de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En estas épocas que estás buscando juguetes inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista sobre la avenida Eusebio Ayala 2895. Casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas. Sábados de
De 7 a 16 horas vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. ¿Quién está? Juanma, ¿cómo te va? Sí, bien, Bruno. Renovado, saludo. ¿Todo bien, Juanma? Sí. Todo tranquilo. Todo tranquilo, bien. Qué suerte. Bueno, vamos a la info de Cerro, por favor. Sí, cómo no. Cerro Porteño volvió a los entrenamientos ayer a las 18 horas en Barrio Obrero, después de la derrota ante Libertad del día lunes. Las novedades en el conjunto azulgrana: el retorno a los trabajos del argentino Mauro Boselli, después de estar ausente algunos días por el inconveniente familiar que tuvo el delantero recientemente llegado a Cerro Porteño. Por otro lado, la situación de Ángel Cardoso Lucena. Se presentó ayer a los entrenamientos, no trabajó de manera normal, si bien lo que tuvieron mayor cantidad de minutos ante Libertad realizaron tareas regenerativas. Ángel Cardoso Lucena fue la excepción. Él se retiró con una molestia en el aductor del partido del lunes contra Libertad y ayer realizó trabajos específicos de fisioterapia. Continúa el dolor en la zona afectada que lo dejó fuera del partido contra Libertad en el segundo tiempo. Lo van a seguir evaluando a Ángel Cardoso Lucena, pero la información que tenemos es que es muy difícil que el mediocampista del Cerro Porteño llegue al partido del domingo ante Guaireña a las 18:30 en la nueva olla. Bueno, ¿querés repetir el equipo de Cerro, Juanma? Sí, cómo no. El Popi Muñoz en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte y Santiago Arzamendia. Enzo Jiménez, Matías Villasanti. Hay que ver quién reemplaza a Ángel Cardoso Lucena. Aldo Maíz, me parece, esto es algo, una deducción particular, que será la primera opción aquí en el medio campo del Cerro Porteño. Claudio Aquino, Federico Carrizo y el retorno de Mauro Boselli en la delantera del equipo de Francisco Arce. Díselo. Bueno, Juanma, disculpanos, Juanma, pero acá ocurre que estábamos con una cuestión interna. No, está bien. En el tema de Tuibazú, la policía, me parece que ahí va a entrar bien la frase de aquel político que decía, aunque sea Pato Donald, me parece que va a ganar ahí en la votación. Si se presenta Pato Donald entre Tuibazú y la policía, va a ganar el Pato Donald. Bueno, estamos con todo hoy, muchachos. Bueno, Juanma, muchas gracias, muy amable. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós. Ya tenés tu propia guampa, llévala a todos lados. El verano Intega te invita a compartir de las hierbas, cuña guapa, pantano, limón, menta y boldo y compuesta en este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba mate Intega, el sabor que dura más. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed da gusto vivir así, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Fortín y su racha imparable después de los históricos premios a nivel mundial. Fortín suma un nuevo hito y se consagra como
como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia, Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Atención, olvídate de los billetes y las monedas con tu Más Tarjeta. Compré y recarga tu Más Tarjeta en Supermercados Stock, Super 6, Villa Postal Global y con tu quinielero amigo de tu quiniela TT. Descarga la app de Más Tarjeta Billetaje para conocer los puntos de venta y recarga habilitados. Para más info, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, quieres que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565 casi Cerro Cora, o llamanos al 021-492-811. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Bruno, ¿cómo estamos de tanda, Edgar? Cumplimos, Bruno. Muchas gracias, Edgar. Julio Totil, doctor médico del 12 de octubre, hablando de los positivos, 18 en 12 de octubre. Hablaba Miguel Figueredo, la reglamentación ya no existe, 12 de octubre no puede postergar su partido según Soldamérica. Habló el presidente 12 de octubre, dijo, no es así, que muestren los papeles. ¿Y qué dijo Brustey, el médico de la APF, tema COVID en el fútbol paraguayo? Y hasta acá tenemos 19 casos activos hasta hoy. Hoy se le da de alta a uno de ellos, vamos a quedar con 18. Es un número importante, una cifra alarmante. Sí. Sí. De esos 18, ¿cuántos son jugadores? 14 jugadores en total. ¿Entre ellos están 2 de los 3 arqueros? Sí, exactamente. ¿Hay caso de reinfección, doctor? Sí, tenemos 2 casos de reinfectados. La reglamentación ya hace tiempo, no te puedo precisar la fecha, pero en enero, te diría que el 26 no sé si el 26 hay una reglamentación, en octubre también, en las 2 se deja sin efecto eso de que si hay 2 arqueros y si hay más de 7 contagiados se suspenden en las 2. Por eso se aumentó a 35, de 25 jugadores que se podía tener en plantilla, se aumentó a 35 y 10 más en reserva otra vez, o sea 45 jugadores tenés que tener disponibles o a mano para echar mano en caso de que tengas algún contagio o algún otro imprevisto. O sea, 12 de octubre necesariamente tendrá que jugar su partido. Va a tener que jugar, sí. Nosotros vamos a recurrir como tenemos que recurrir, ¿verdad? De lo que diga el señor presidente Figueredo, bueno, está en su derecho de decir eso, ¿verdad? Pero que nos muestre los documentos que corresponda, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Como él está diciendo, ¿verdad? De que se ha aumentado eso de una reunión médica, ellos facilitaron de que sea, en vez de 30, que sean 35, ¿verdad? Una resolución, una decisión se revoca con otra resolución, señor. En caso de que la PF diga, no, se tiene que jugar, ¿se van a presentar? Seguramente yo voy a ir analizando con el cuerpo técnico y la comisión directiva, ¿verdad? En su momento a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero de momento sí, nosotros vamos a presentar la nota de solicitud de reprogramación a la institución que corresponda, ¿verdad? Tenemos argumentos suficientes como para que esta situación se pueda dar. Si bien es cierto la institución competente sí por ahí tendrá la potestad de tomar una decisión determinada, ¿verdad? Ahora de que esté acertada o sea justa la que toma esa decisión, entonces vamos a poner eso en tela de juicio. ¿Ya no figura el tema de suspensión o postergación de partidos cuando hay una cantidad determinada de jugadores con COVID? En el clausura del año pasado ya no figuró, Bruno. En el clausura. Nosotros cuando modificamos el protocolo entre la apertura del clausura, que pasamos de 25 a 35 jugadores, se hizo con la intención de evitar las posibles suspensiones de partidos, porque nos quedábamos, no sé si te acordás, con las fechas muy justas para terminamos prácticamente después de Navidad, y también este año estamos muy apretados con el tema de la Copa América. Yo no digo que sea erróneo o no, eso ya es una cuestión de la parte jurídica de la PF, ¿verdad? Pero el motivo por el cual se amplió fue para
para quitar esa normativa. En concreto no existe esa normativa, doctor. En mi opinión no, pero no soy la persona adecuada para dar la certeza sobre eso. Señores, llegó el momento. Bueno. Y ahora está sobre Gugliari. No, después se mudó. ¿De qué te habla, Federico? De un bar karaoke que tenía nombre de club inglés, Liverpool. Sí. Y después se mudó ahí cerca de República Argentina, cerca del Superpueblo. Ah, se mudó. Sí, ahí estaba siempre sentado en la entrada. Y después, el dueño. Y ahora está en Gullari. Bruno Gullari, cerca de la zona de Don Julián, ¿eso viste? Yo no sabía. Se mudó ahí otra vez. Ahí, exactamente. Sí, le da pelea todavía el tema. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué programa le doy? Ariel, vos tenés nuestro santoral, tenés deportes en el recuerdo. Tenemos efemérides. Sí. ¿Comenzamos? Hay otro sobre Félix Bogado, dice Juan. Por eso te decía que yo... Sí, pero mira que el mismo dueño, ¿eh? Sí, tiene razón y tiene estacionamiento a media cuadra. Llamarle al dueño y pedirle ya la publicidad, Federico. Estamos... No, nada. Sí, pero la está peleando. Acá Hugo Agüero conoce y está cerca de su radio. Walter Cuevas. Huguito se te habrá adelantado, rapidísimo. Para peligro de gol, ¿no? ¿Cómo? Claro. Para peligro de gol. Sí. Bueno, vamos ahí después del... 1933 nació Bobby Robson, entrenador inglés. 2012 Gerardo Tata Martino regresó al Coloso como DT de Newell's. 1998 Enzo Francescoli anunciaba oficialmente a través de una conferencia de prensa su retiro del fútbol profesional después de 18 años de carrera. Fue campeón con Celso Ayala, Hernán Crespo y otros en el 96 de la Copa Libertadores. Estrada. El muñeco Gallardo. Sí. Muñeco, ¿a qué equipazo tenía? Sorín, lateral izquierdo. Salve María. Hernán Díaz, derecho. Sí. ¿El técnico quién era? Y Ramón Ángel. Siempre se dijo que era el grupo el que manejaba, no Ramón. A mí después, ñañacho, ¿viste que el periodista? Y después se sumó Marcelo Salas y fue a jugar contra la Juventus de Del Piero y perdió 1-0 con goles del Piero. Nos olvidamos a Orteguita, ¿no? Orteguita era... el burrito. Claro. Ortega. Bueno, en 1967 nació Roberto Baggio, ex futbolista italiano. Qué grande, Roberto. 2007 Juan Román Riquelme volvió a Boca tras 5 años en Europa. Se fue al Barcelona, Villarreal y volvió a Boca. Sí. 1973 nació Claude Makelele, ex jugador de fútbol francés. Este jugó contra Olimpia. Sí. En el 2002. Sí, en la final. Sí. 1984 Marcelo Barovero, arquero argentino, y supongo que nació, ¿verdad? Arquero argentino. ¿Y cómo que va a suponer? No te dice pedir la efeméride. Dice 1984, 2 puntos. Marcelo Barovero, coma arquero argentino. Hoy algunas argentino. cuentas recordaban sus mejores atajadas. ¿Por qué le mataron? Porque cumple 37 años. No, pero tiene razón. No, pero por ahí, no sé. 84, clase 84. Está Se bien, yo te entiendo. Qué sí. Saludos para Luca Nataloni, que nos decía también el tema de Astrada, sí. Astrada y Díaz, los compadres, ellos son compadres, son... Qué grande, Luca. Vas a ver, yo le quiero muchísimo a Luca. Muy buena gente. Buena gente, muy buen tipo. Aborigen. Tipo será. Aborigen. Sí. 1990. En la victoria de Nápoles sobre la Roma por 3-1, Diego Armando Maradona marcó 2 goles. El restante lo hizo el brasileño Careca. ¿Te acordás el número 9? ¿Cómo corría? Qué dupla. Alemão en el fondo. Alemão atrás. Y llegó a los 100 tantos con la casaca Surrey. En total serían 115 los festejos del dios napolitano. Me gusta cada vez más el tono de Ariel, ¿verdad? 2006. Parece que se va a quedar ya con ese Ahora en el segundo ítem quiero ver su tono. Esto que con su restablecimiento, el relato y compañía ya retoma todas sus funciones. La próxima semana el lunes tomo el mando, Ariel. Vamos a hacer un sondeo con los amigos de WhatsApp. Si quieren que vos continúes o hago yo. 2006. En la playa de Copacabana, más de 2 millones de personas se reúnen para ver un concierto gratuito del grupo de rock. Sí, señor. ¿Cómo fue eso? Nació nomás. Se bajaron, parece que estaban en el Copacabana Hotel, ¿verdad? Exactamente. Y se bajaron y empezaron a tocar. ¿Verdad? Y sí, porque el escenario estaba justo enfrente. Qué bárbaro. ¿Vos sabés lo que es ver a los Rolling Stones? Ese tipo los Beatles en su despedida, ¿verdad?
No, gratuito porque, pero no fue improvisado. No fue improvisado. No, eso. No, fue una producción. La de por era gratirola, digo, señor Chan. El tema es que fue gratuito para los que estaban allí. Pero, y eso significa que... No, porque claro, vos lo pintabas como que... tipo lo que hacían los Beatles ahí en el edificio. No, este fue que tampoco fue muy... Claro. Vos sabés que el boludo de mi papá. Sí. El boludo de mi papá, bueno, con todo respeto y cariño, papá. No, pero Mick Jagger, mi papá trabajaba en un hotel, restaurante, donde iban las estrellas. Dice que se bajó Mick Jagger de su camioneta y el tipo no le pidió una foto. Ni una firma, nada. ¿Por qué no le pediste? Le dije yo, no me interesaba. Bueno, a la época Paul Newman se iba, dicen que se iban todas las estrellas. Pero... Bono se iba. Tiene que tener una cámara. No ¿verdad? sé. Claro. Tiene que tener una cámara y no da para trabajar con la cámara. Pero... Mira que vos no sos tan joven para... Robert De Niro, o sea, vos sabés lo que es tener la Robert De Niro ahí. Y no le pidió un autógrafo. ¿Vos pensás lo que eso es? Yo estoy más de la postura de tu señor padre. Porque yo entiendo, las nuevas generaciones, si no publico no existo, parafraseando. No, pero ese tenía un recuerdo, Dani. Vos sabés lo que encontraste con Miguel. Nunca más te va a pasar eso. Qué mejor recuerdo que su vivencia. Y bueno, pues no sirve si no está plasmado. Claro, y esta es la generación Instagram.